Buen día a todo el mundo, bienvenidos a este webinar gratuito del Ágora, Escuela de Experimentación. Hoy tenemos el placer de poder compartir con Julián Barón y Marta Fábregas su trabajo en español. Venimos también de una conversación hermosa en inglés, para los que quieran, después les vamos a enviar también las grabaciones. Y este video también para todos aquellos que no se pueden conectar, también estará después disponible en línea para todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña introducción solamente para hacer un poquito de tiempo hasta que se conecte todo el mundo. Ya tenemos 60 personas con nosotros y eso obviamente es un placer. Aquí a mi lado, en mi imagen, en vuestra imagen igual es diferente, pero tengo a Mila del Ágora, que estará encargada hoy de la parte técnica, y también a Hola Laura a Lira, todos. la codirectora del Ágora y del festival, Hola, hola, bienvenidos. que está muy verde ahí con todas las plantas en su parte de atrás. Y tengo aquí a mi izquierda, en mi pantalla, a Marta Fábregas, desde Barcelona, bueno, desde Sant Cugat, técnicamente. Técnicamente. Bueno, provincia de Barcelona también hay que decirlo para ser estrictos. Y a Julián Barón. Julián, ¿desde dónde nos saludas hoy? Desde mi estudio en Segorbe, provincia de Castellón, aquí cerquita del Mediterráneo. Un gustazo estar aquí con todas y a charlar, ¿no? Un ratito sobre fotografía. Muy bien. Y si tienes alguna duda, alguien pregunta por algún libro, te giras, lo coges y entramos por ahí. Tal cual, tal cual. Que también podría pasar. Vale, genial. Entonces, le voy a meter un poquito yo a la chapa, porque para eso estamos aquí también. Voy a intentar que sea lo más corto posible. Tengo capacidad de hablar bastante rápido y la voy a utilizar ahora para contarles que yo soy Pablo, el codirector del Ágora, Escuela de Experimentación, y uno de sus profesores también. Han recibido 1 millón de mails, si están aquí, saben quiénes somos y todo lo demás. Así que no les voy a explicar más cosas, pero sí que los cursos comienzan el 2 de octubre. Eso quiere decir que tenemos 2 semanitas más. Tenemos el primer diploma de fotografía experimental, tenemos 3 cursos de técnicas si quieren comenzar desde la iniciación, intermedias, avanzadas. Tenemos cursos de especialización en fotografía creativa, en fotografía digital con Blender, con fotografía que se imprime con el sol. También tenemos todos esos cursos y después tenemos unas nuevas masterclasses súper interesantes en vivo con los profesores. Y yo soy el profesor encargado de las clases de seguimiento de proyectos, que tenemos grupo en español y en inglés, y de teoría e historia de la experimentación que se hacen los lunes y los martes por la noche. Así que no les explico más nada, solamente el que tenga ganas de saber más, entra en nuestra web. Y aquellos que quieran venir al festival, tenemos 2 buenas noticias. Una es que hay tickets todavía, Early Birds, tickets con precio reducido, 180 euros por 2 talleres, en nuestra página web. Son los que vienen del festival pasado para los futuristas, amantes y amigos del festival. Es un buen momento para comprarlo ahora porque son mucho más baratos que los normales. Los normales van a ir a precio regular a partir seguramente del 1 de diciembre o así. Entonces, eso con respecto a los participantes. Y si alguien es artista, quiere venir a mostrar su trabajo, hacer exposiciones, talleres, conferencias, formar parte de nuestra residencia artística o lo que quieran, el 14 de octubre, eso es en casi un mes, vamos a abrir la gran convocatoria del festival. Todos nuestros artistas entran a través de la convocatoria. Eso quiere decir que es el momento para enviarnos nuestro trabajo. Ya encontraréis todo en las redes y en nuestra newsletter, en las que están o van a estar todos vosotros inscritos, así que no se preocupen porque la información les va a llegar. Solo empezar a pensar eso. Tienen un mes, si quieren presentar, mandar alguna propuesta para el festival, se está acercando el momento, las fechas son a finales de julio del 21 no, vivo en el pasado, del 21, del 23 al 27 de julio del 2025, el año que viene, es el festival. Así que nada, encantado de estar aquí. Somos 71 personas. La dinámica va a ser, vamos a comenzar con Julián, 15, 20 minutitos. Nos va a presentar su trabajo volando, porque es un artista que tiene muchísima trayectoria y que ha formado parte de distintos colectivos y ha colaborado
directa e indirectamente en otros colectivos más. A nosotros también nos ha dado un abrazo de seguir para adelante en su momento, así que siempre se lo vamos a agradecer. Después de que él hable, vamos a pasar a la presentación de Marta, ¿vale? Que también hará esos 15, 20 minutitos para hablarnos de su trabajo. Julián se focalizará más en el tema de los fotolibros, que es su trabajo, y Marta más en el tema de cómo exponer y cómo crear un poco fotografías de distintas maneras. Y después, cuando ustedes quieran, van haciendo preguntas y Mila de nuestro equipo irá recogiendo todas las preguntas y yo hacia el final volveré sobre las preguntas y le iremos haciendo las preguntas a Julián y a Marta a medida que vayamos teniendo tiempo, con el tiempo que nos quede al final. Obviamente será complicado que lleguemos a todas las preguntas, pero no duden en escribirnos y en compartir todas las ideas que tengan, porque obviamente mientras más diálogo tenemos 2 horitas para compartir, así que no duden en poner todas vuestras preguntas. Entonces, Julián, perdona por ponerme formal y empezar con un poco de currículum, pero es para la gente que no te conozca, sí, un par de ideas básicas. Es fotógrafo, docente, impulsor de proyectos que utilizan la fotografía como herramienta social, el cuestionamiento de la realidad. Comenzó formándose como ingeniero industrial, esto lo dice en tu web, igual es mentira, yo no lo sé, y se unió a Blank Paper en Madrid, la mítica escuela. Del 2008 al 2015 dirigió y enseñó en Blank Paper en Valencia, Castellón y online. Y su trabajo va sobre la memoria, la historia y la identidad a través de la imagen. En el 2011 publicó su ya más que famoso libro y celebrado Censura, que fue reconocido en distintos lugares. Julián estuvo exponiendo en el Centro Pompidou Metz, en el Netherlands Photo Museum, y recibió un premio de fotografía también en el 2016 de Magnum. Y en el 2019 la Fundación Max Au publicó este libro, que yo tengo el placer de tener, sobre la Guerra Civil Española, y también este libro sobre fotolibros, que me supiste regalar en algún momento, que es un libro sobre fotolibros que tiene solamente palabras, lo cual me parece fantástico y más barato para enviar y difundir las ideas que tenemos. Como ya hemos dicho, también siempre agradeceremos a Julián ese abrazo que nos dio en el 2020 cuando, jugándose la vida, decidió ser parte también del Experimental Photo Festival 2020 en su primera edición en invierno. Así que nada, encantados de tenerte aquí, Julián, bienvenido. Un gustazo. Y nada, muchas gracias por la presentación. No sé si quieres que comparta ya pantalla y arrancamos. Venga. Vamos allá. Bueno, pues sí, como comentaba Pablo, he estado, me formé en ingeniería industrial, estuve trabajando como responsable del departamento de calidad de una empresa de señalización vial, pero a los 18 años conocí la fotografía y bueno, me quedé como prendado, ¿no? Así como pues pues no tenía ni idea ni de cómo funcionaba la cámara, ni de la mirada, ¿no? O de las posibilidades que tiene la fotografía. Y justo mediante me uní a un grupo a una agrupación fotográfica de Villarreal, al lado donde yo estaba estudiando en Castellón, y lo que pasó ahí fue que en fin, me empezaron a insuflar el veneno y la manera, ¿no? En este caso, usar la fotografía contando historias con ella. Empecé haciendo 2 fotos o una foto que tuviera sentido, impacto, qué significancia, y a partir de ahí pues me dediqué como a contar, a narrar, a documentar la realidad que tenía en mi entorno. Y aquí os dejo un libro que no veremos ya, trabajos, ¿no? Como de mis inicios, en esa idea de crónica social, un poco en la que he estado embarcado. Este es un proyecto que se llama Niños de Nadie, fue el segundo o tercero que realicé, y que Ojos de Buey, la editorial dirigida por Gaby, pues ha tenido a bien publicar hace poquito. Y bueno, pues es un poco para que veáis, ¿no? Cómo empecé, ¿no? Con esto de la foto. Y bueno, pues a partir de ahí lo que sí que pasó fue que tuve también la suerte, ¿no? Por decirlo así, de involucrarme con el colectivo Blank Paper de Madrid en el 2008. Yo hasta ese año había estado completamente solo, por decirlo así, como en Castellón no había apenas nada dedicado a la fotografía. Y bueno, pues lo que me pasó fue que me abrieron los ojos, ¿no? Me abrieron los ojos
a leer la fotografía, a utilizar la fotografía, a practicar la fotografía, a inmiscuirme en procesos colectivos y de edición, de diseño y demás. Y ahí fue como, bueno, se me abrieron los ojos totalmente. Yo tenía una conexión ahí con el grupo también muy interesante, pues porque, como os decía, yo en Castellón no tenía apenas nada y mi único alimento, tampoco había internet en aquella época, era pues los libros de fotografía, ¿no? Entonces, a partir de los libros es que aprendí, ¿no? Por mi cuenta, pero ya no tanto cuestiones técnicas, sino más, pues bueno, narrativas y planteamientos visuales o ensayos, ¿no? Que se planteaban en estos trabajos. Así que los fotolibros o los libros llegan un poco desde ese punto, ¿no? Desde ese lugar, ¿de acuerdo? No es que yo los buscara, sino casi como que, bueno, estaban ahí, ¿no? Y en el 2011, cuando publico mi primer trabajo de censura, que ahora os quiero pasar a enseñar, es que se convierten los libros pues, en un medio muy, muy potente, ¿no? De expresión, de compartir un trabajo fotográfico con un tiempo otro, por decir así, ¿no? Diferente al menos a los tiempos, ¿no? de Internet. Ya os digo, en el 2010 no es lo que era hoy. Y bueno, pues así arranca, ¿no? Un poco toda la cuestión. De hecho, pues de estar en el colectivo, tenían una escuela de fotografía en Madrid, se abrió una sede en Castellón, en Valencia y posteriormente online que me encargaba de dirigir y ser profe. Y pues bueno, fueron unos años muy potentes, ¿no? Y muy poderosos, donde los libros los entendíamos como una unidad, ¿no? Una unidad que en un mundo fragmentado como el que estábamos viviendo, en aquella época nos ayudaba a cohesionar un conjunto de imágenes y poder llevarlas a un lugar pues más impactante, ¿no? Más significativo, ¿no? Para nosotros. Y con un tiempo de lectura completamente diferente, ¿no? Entonces, esa unidad también para mí siempre ha sido como importante tenerla en cuenta de lo que supone para mí un libro y en este caso respecto al trabajo, ¿no? Con las fotografías que no habitualmente pienso en fotografías individuales, ¿no? Sino más bien en conjuntos de imágenes a partir de las cuales poder contar una historia, narrar, secuenciar, ¿no? Y generar, pues, ¿por qué no hasta música, ¿no? En nuestra mente. Así que bueno, entiendo el libro como veis en la primera diapositiva, como un ejercicio de colaboración absoluto. Eso también me pareció como fascinante, ¿no? Que es que quien hace fotos, esa leyenda del fotógrafo solitario se evadió completamente y los libros me ayudaron a entender de otra manera completamente diferente, ¿no? Mi relación con la fotografía, más pensándola desde un ejercicio colaborativo. Porque, bueno, pues si tú tienes las fotos, piensas contar algo, pero de repente necesitas a alguien que diseña, o si alguien se mete a alguien que diseña, de repente ves que mejora el trabajo, que se definen detalles, que se afinan cuestiones y que llegan a ser mucho más fuertes, ¿no? Cuando llegan al lector. Y ni qué decir tiene, pues quien imprime, quien retoca las fotos y, por supuesto el lector, ¿no? Que sería quien cierra. Entonces, para mí existen como tres cuerpos que siempre en torno a los libros y para mí también en muchas ocasiones a los propios trabajos, ¿no? De cualquier proceso artístico, pero en este caso, pues fotográfico, que sería pensar el cuerpo espacial, que sería el del propio objeto, en este caso del libro, el del cuerpo hacedor, de quien hace el libro y quien lo lee. Al final, para mí también, quien está ahí detrás y quien lee el libro es importante y cierra el círculo y crea ya esa idea de comunidad lectora, ¿no? Que es también otra de las ideas que dijéramos, de este fluir, ¿no? Del cuerpo a la comunidad se pasa un poco por esta digestión, ¿no? Por decirlo así, de tres elementos que se cohesionan y que yo cuando hago libros pienso en ellos todo el tiempo, ¿no? O sea, pienso en el libro como un objeto que me va a dar también significado, además de a las fotografías el que tengan, y pienso en su forma, pienso en su materialidad, pienso en todas las cuestiones que van a hacer significativas, ¿no? De determinadas cuestiones, su movimiento, etcétera. Luego también pienso obviamente, ¿no? En el trabajo que hace el fotográfico, pues en ese dirigirse hacia un lugar, ¿no? que tenga. Y luego pues también pienso en quien lee, ¿no? Pienso en el lector todo el rato. Entonces también otra de las cosas que me parece como muy interesante es que a mí me gusta ponerme como un fotógrafo, pero también soy un lector empedernido, ¿no? Es decir, aprendo más siendo lector que siendo fotógrafo. Es decir, cuando leo y cuando veo a los demás cómo leen es cuando realmente aprendo, ¿no? A después desarrollar y plantear al final un trabajo, ¿no? O dirigirlo, mejor dicho, ¿no? Hacia un lugar concreto. Para mí los libros no se limitan a contar la historia, sino que la hacen y me parece que en el tiempo que vivimos
pues bueno, es un elemento como muy interesante que se ha incorporado. Yo también tengo como una teoría, una suposición, una hipótesis, que es que en estos años que yo he vivido también, del 2000 hacia el 2000, bueno, hasta hoy, pero sobre todo hasta el 2010-12, he vivido como de primera mano ahí en el follón, cómo de algún modo se ha incorporado un nuevo género en la historia de la fotografía, que sería el fotolibro. Algo como raro, porque por norma en general han sido estilos y maneras de mirar, pero en este caso sería como un objeto, ¿no? Y que no, obviamente, ahora está muy cerca, ¿no? La historia, mirar atrás era difícil, pero dentro de 10, 15, 20 años es bastante probable que el fotolibro sea pues como el street photography o como cualquier otro género que a lo largo de la historia se fue sumando, ¿no? Así que bueno, los libros para mí no solamente se tensan, ¿no? Las imágenes y a partir de ellas salen significados en nuestra mente del encuentro de dos imágenes, sino también del fluir que hay entre todas ellas, ¿no? Y que sobre todo, pues también me gusta mucho pensar el libro como un espacio de creación, donde también desarrollo proceso creativo y en muchos casos colaborativo, ¿no? Con mucha más gente y que además también soy muy consciente de que sirve como un testimonio. Es decir, al final, un libro, una de las cosas que aprendí como al toque, rapidísimo, cuando empecé a hacer fotos, era que si yo hacía una exposición, después me costaba moverla un montón. Pero si de repente cogía y hacía un libro, hostia, se movía rapidísimo. Es decir, me los podía meter en la mochila, irme a París, irme a Nueva York, irme a donde fuera, a la India, y mover esos libros, ¿no? Con la gente, con los circuitos del lugar, ¿no? Entonces, claro, con una exposición se hacía todo más difícil. Entonces, el libro también hay como pensarlo, ¿no? Como un testimonio que queda, ¿no? Es como, me parece como muy interesante, ¿no? Y en este tiempo último que hemos vivido, se han hecho muchos libros, mucha gente dice pues que el libro está en crisis y todas estas cosas, y bueno, a mí me hace mucha gracia pues porque pues es una bendición que tenemos, ¿no? Es decir, sobre todo quien hace historia o quien es historiadora, pues se dará cuenta, ¿no? Que dentro de unos años, pues todos esos libros van a ser los lugares a los cuales van a acudir los historiadores para ver qué se hizo y qué quedó, ¿no? Porque, como sabéis, Internet es bastante fugaz, ¿no? Y de repente hay webs que desaparecen y fotos que ya no están y hacer un seguimiento, ¿no? Y una trazabilidad muchas veces de los trabajos, pues si no es impreso será como complicado. De hecho, Gerhard Steidl, el editor tan importante alemán, en un vídeo documental que hacen con Carlos Saura, le convence a Carlos Saura diciéndole lo siguiente, ¿no? De que necesitan inevitablemente, porque Carlos Saura no quería volver a escanear las fotos, ¿no? O sea, las escaneó como así como en baja, pero no le dio más importancia, no le daba importancia a eso. Y Gerhard Steidl le dijo, mira, tío, hay que imprimir, hay que escanear esto a altísima calidad, porque dentro de 200 años lo único que quedará de tu trabajo será este libro, ¿no? Y entonces, si está bien impreso, pues se podrán escanear y quizá pues, hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser muy extremo, también Gerard Steidl es Gerard Steidl, pero con su visión del mundo, ¿no? Pero que me parece como un síntoma, ¿no? O un signo de lo que va a pasar, ¿no? En el futuro. Y yo también pienso, pues esto, ¿no? Como que el libro, tanto pensándolo en su forma, como en su contenido, como en la manera en la que vamos a producirlo o distribuirlo, tiene que haber una cierta coherencia, ¿no? No una cosa de que la forma es igual al contenido como pone aquí, sino más como que penséis ¿no? Como esta ecuación, ¿no? Como con un equal, ¿no? O sea, es decir, como que tiene que haber como una cosa de compenetración, ¿no? Y de encadenamiento y de sentido entre todas ellas. Y nos van a dar sentido, ¿no? Es decir, como según qué tipo de trabajo tengamos, pues a lo mejor la producción pues puede ser ¿no? En un tipo de libro virado en una imprenta en máquina en offset, pero luego también podemos pensar en hacer fanzines, en la producción, ¿no? Y la manera de distribuir también afecta. Entonces también atender a todos esos elementos me parece como muy importante. Os voy a contar el ejemplo que para mí fue como revelador y que es un trabajo que le tengo un cariño inmenso y que ya siento que no es mío, ¿no? Desde incluso el día que lo hice, ¿no? O sea, que es un trabajo que ya, sabes, como que tiene otro recorrido completamente diferente, se llama Censura. Y es utilizar la cámara de una manera diferente. Es decir, como os comentaba, yo venía como trabajando en un estilo documental muy inspirado, siempre y marcado con las fotografías norteamericana y europea, pero que me veía yo que no era la manera en la que yo podía contar cosas, que sobre todo mi tema yo creo que sería como España o la esencia de España a varios niveles. Y bueno, por muchas cuestiones que yo veía ahí, como no podía, es que la fotografía documental se me quedaba corta, no era capaz de imaginar más y de ir más allá, más que seguir los pasos que había aprendido. Y entonces, bueno, pues
estuve en un taller con Boris Mikhailov, el fotógrafo ucraniano, y le enseñé todas las fotos que yo había hecho documentales y me dijo, estos son una puta mierda. Entonces eh, me dijo, tienes que dejar de sacar las cosas por la cabeza y empezar a sacarlas por la tripa, tío. O sea, y bueno, pues con esa mensaje, además que me lo dijo en ucraniano, en ruso, traducido al inglés de cualquier manera por su mujer, ¿no? Pero con mucha intensidad. Me vine para España y estuve como decidiendo, ¿no? Si seguía en la fotografía o de repente como me dedicaba a la ingeniería, como había venido siendo lo habitual en mi vida, y ya pues abortamos misión y no pasa nada, ¿no? Y de repente pensé o empecé como a pensar con las tripas, ¿no? Y por decirlo así, como me había dicho Mijailo, hostia, y me surgieron estas, ¿no? Me surgió este trabajo. Este trabajo nace de unas fotografías que yo hago en el 2008 me dejan una cámara que llevaba un flash, estaba todo totalmente descompensado, la exposición, la velocidad del flash y demás, y yo hago unas fotos en los carteles políticos, ¡pua! Y salen totalmente blancas. Yo en aquel momento, mi valoración de estas imágenes fue la de no valen para nada, es decir, cuando nos sale una fotografía sobreexpuesta, pues de repente no vale, ¿no? Ya no sirve. Entonces, pues yo, como no borro nunca ninguna foto, es decir, lo que sí aprendí también rápido con la fotografía es que hay muchas cosas que la fotografía te va a enseñar en el tiempo y entonces hay que tener paciencia con ella, ¿no? Entonces yo hay muchas fotos que hago que no comprendo ahora, pero yo soy paciente en tratar de comprenderla. Entonces nunca borro ninguna foto, aunque me salgan en negro, ¿vale? Nunca. Es decir, mi máxima es, si no quieres que una foto esté en tu archivo, no hagas esa foto. Pero si ya disparas y ya ejecutas, pues ya es lo que hay, ¿no? Es decir, al final es la expresión más pura, ¿no? Que puedes conseguir. Yo las guardé y 3, 4 años después es que vuelvo a esas fotos y digo, hostia, aquí había un gesto muy interesante que era llegar y ¡fua! Con el flash a máxima potencia, hostia, reventar la imagen que los políticos nos quieren ofrecer. Yo estaba en esos momentos en una situación de hartazgo, mm, pues bueno, de la clase política española bastante fuerte, había como, bueno, como seguimos hoy en día, ¿no? Con un montón de agitación que ya creo que se estaba como preparando. Y lo que hice fue como hacerme pasar por un fotógrafo de prensa y con esa técnica, ¿no? de romper la imagen con un flashazo, ¿no? Como el vídeo este del fotoperiodista iraquí, ¿no? Que le lanza el zapatazo a Bush, también fue bastante inspirador para mí. Es que me lanzo, ¿no? A todos estos plenos, a todos estos, bueno, pues eventos que los políticos realizaban y experimentando esta situación. Es decir, hacer esto tampoco era fácil. Hacer una foto mala es más difícil que hacer una foto buena, ya que la inteligencia con la que han cargado a las cámaras, ¿no? Los algoritmos y la programación, o sea, es decir, como lo difícil es hacer una foto mal, ¿no? Porque la cámara además tiene 50 estilos diferentes que te permiten meterte de otra manera, ¿no? O sea, como hacer una foto perfecta, ¿no? Y en este caso, pues errar era complicado, porque además también el flash iba a máxima potencia y cada vez que disparaba una foto, pues tardaba en cargarse, ¿no? Es decir, no podía hacer como ráfagas, no era como todo bastante, por decirlo así, como primitivo, ¿no? Pero que resultaron este conjunto de imágenes que, hostia, eran como un desaliento, ¿no? Sobre todo para ese gesto político que los periodistas están todos los días alimentando y de repente, pues al borrar esa imagen, pues podías convertir, ¿no? Dijéramos, toda esa situación que se genera en ese mundo, pues a otra mirada y a otra forma de pensar, ¿no? Sobre esto. Entonces, bueno, pues fue un trabajo muy interesante porque me metió en el mundo de la autoedición. Es decir, yo no decidí hacer libros, no decidí por mí mismo, me refiero. O sea, yo no me empeñé en hacer libros ni me empeñé en autoeditar. Pero justo el libro que fue Pablo Ortiz Monasterio, el que realmente me dijo, tío, tienes que hacer un libro de esto y me ayudó. Conseguimos una editorial que, nada, una semana antes de meter el libro en la imprenta, se tiró atrás, ¿no? Entonces, lo que me tocó hacer fue, yo no sabía muy bien qué hacer porque no sabía, entonces tampoco existían las autoediciones, ¿no? Como existen hoy. Y Pablo Ortiz Monasterio me dijo, bueno, pues no pasa nada, si puedes reunir la pasta que vale imprimirlo, imprímelo, tío, y lo vendes y ya está, ¿no? Y lo distribuyes tú y fuera, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Es decir, fue el primer libro que me embarqué totalmente en un proceso, ¿no? de trabajo que comprendía todo, ¿no? Desde esa idea del ensayo visual, como estáis viendo, experimentando, ¿no? En este caso, sobre llevar al límite el funcionamiento de la cámara. Y posteriormente el hecho pues, de ya meternos en el tema ¿no? de la producción del libro, de hacer, distribuir y difundir el trabajo, pues
bueno, pues eso, ¿no? Como desde la autoedición y atendiendo, ¿no? Dijéramos, a todas las cuestiones, ¿no? que supone, desde la tontería de hacer una nota de prensa hasta después de hacer una presentación, pues vender tú los libros directamente, ¿no? Y tener que llevar cambio en el bolsillo, ¿no? O sea, una cosa como que me enseñó un montón y que para mí fue por eso, ¿no? Le tengo mucho cariño, porque fue como un máster, o sea, un máster del universo, ¿sabes? Es como muchas veces la gente se apunta a másteres y se apunta a cursos, pero hostia, meterte tú en un follón, ¿sabes? Y salir como puedas, ¿sabes? A ver, lo más airoso que puedas, muchas veces es el mejor máster que puedes hacerte, ¿no? Y bueno, pues el libro salió, tuvo un montón de, una muy buena recepción. Además es una técnica que yo he seguido utilizando y hemos hecho diferentes variaciones con esta técnica. Y, y bueno, pues ahí como se abrió un mundo, ¿no? Para mí brutal, ¿no? Donde el libro ya se convirtió en un, como en una guía, ¿no? Totalmente para contar mis trabajos y presentar mis trabajos, ¿no? Y ahora quería hablaros, ya para no restarle mucho tiempo a Marta, simplemente de otro tema que me parece como interesante compararlo aquí en el Ágora experimental de, por los temas, ¿no? que trabajáis desde esa idea de experimentación con la fotografía y que sería el uso de la fotocopia, ¿no? La fotocopia, he hecho varios libros con fotocopias, pues también ha sido como muy interesante siempre, o sea, como muy importante también en un periodo de tiempo. Desde este proyecto que se llama Tauromaquia, que yo me encuentro con estas fotografías son exhibiciones de la Policía Nacional y Guardia Civil en Plaza de Toros Escolares, que me dejan asombrado un día viendo la televisión. Yo también comentar que para mí las noticias de la televisión son mi máxima inspiración, es decir, yo veo todos los días las noticias, eh, me intento quitar a veces el sonido y voy viendo porque muchas veces es como bastante repetitivo. Pero estoy muy atento porque desde ahí es donde el efecto mágico también surge de ahí, ¿no? O sea, de estar un día comiendo o estar un rato viendo, ¿no? Viendo las noticias y de repente, pues, hostia, que sale una noticia que la cuentan con total normalidad y a mí me parece como, wow, ¿cómo puede ser esto? Entonces esto lo contaban, ¿no? Metemos a 16.000 niños en la Plaza de las Ventas de Madrid para una exhibición de la Policía Nacional. Y yo era como flipante, flipaba, ¿no? Porque era como, hostia, ¿cómo puede ser que metan a... O sea, que esto pase y que lo estén contando, ¿no? Ahora mismo aquí, ¿no? Así, ¿no? A las 2 de la tarde, ¿sabes? En las noticias, como si fuera una cosa estupenda, ¿no? No sé, niños de 8, 9, 10 años, ¿no? Era como, wow. Y bueno, pues me empiezo a meter en internet, empiezo a ver todas estas imágenes que os enseñaba, intento durante un par de años acudir a estos eventos, intentar introducirme como hacía con, ¿no? Como pasándome por fotoperiodista en diferentes eventos políticos, pero aquí me fue imposible acceder, ¿no? Entonces lo que hice fue todas esas imágenes que no sabía muy bien qué hacer, pues coger y un día se me ocurrió que para utilizarlas con esta idea también de las prácticas artísticas contemporáneas del apropiacionismo, que yo no había trabajado todavía, esa cuestión, pues fue como, bueno, están aquí, ¿cómo yo no voy a hablar de estas técnicas? ¿Cómo, o sea, de estas cosas que pasan aquí? ¿Cómo esto no, ¿sabes? Aunque no me dejen entrar a hacer fotos, yo puedo, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedo hablar de esto, no? Entonces, claro, yo soy fotógrafo, tampoco soy escribo y demás, ¿no? Entonces, de repente, un día cojo estas fotos y digo, bueno, vamos a hacer un paso que sea imprimirlas al menos, ¿no? Tenerlas físicamente para ver si en el tacto con la fotografía se me inspira algo, ¿no? O se me ocurre algo. Y fui y las imprimí en lo más barato que había, por blanco y negro. Y cuando las vi, wow, fue brutal porque es cuando entendí, ¿no? Que aquello pues tenía ya algo que no eran las fotos que yo estaba viendo por la pantalla, ya impresas en blanco y negro y que tenían su grano del tóner, ya era como, bah, ya diferente, ¿no? Y entonces le pedí a un amigo una fotocopiadora que tenía y nada, me la llevé a casa y en la planta baja me metí como por las noches a imprimir la misma foto sobre la misma foto 20, 30, 40 veces, hasta que salían como estas imágenes manchadas, como donde ya se desvanece, ¿no? Al público, a los niños, se desvanece un poco todo lo que pasa ahí y se convierte en una nueva imagen. Una nueva imagen que ya no es la imagen anterior. Entonces aquí, de repente, ya es como que las he hecho mías, ¿no? Y ya surge la posibilidad de hacer un proyecto bueno, pues que tuvo diferentes movimientos en este caso una exposición, pero también una publicación que veis aquí, se llama Tauromaquia, de fotocopias que se imprimía en directo en One Day Printing. Además, cada una de las se han hecho 5 ediciones, o sea, era una manera también
este proyecto muy interesante de, ya que utilizábamos fotocopias, no necesitaba hacer una tirada del libro, en este caso muy larga, y a través de 5 One Day Printing Show, que se imprimían 200 ejemplares en directo, se vendían a precio de coste, o si habían instituciones que producían todo el libro, se regalaba a la gente, ¿no? Como pasó en varias ocasiones. Entonces, bueno, me ha permitido también hacer o mover el libro, ¿no? por 1000 ejemplares como otras tiradas que he hecho, pero no teniendo que hacer una inversión inicial muy fuerte. Y luego además también iba acompañado de una exposición muy interesante porque, bueno, pues lo habitual, ¿no? El trabajo se llama tauromaquia. Enseguida que vi las fotos hubo una conexión ahí con la tauromaquia, ¿no? Los grabados de Goya, y me parecían como también un tema que se contemporaneizaba de un modo súper interesante en nuestro tiempo, por varias cuestiones, ¿no? Que no voy a entrar ahora, pero como que conocéis de sobra. Y entonces, pues claro, una de las cosas que es interesante mover del trabajo a la exposición, sobre todo porque, claro, si tú ponías en una sala de exposiciones la palabra tauromaquia y de repente entrabas y no te encontrabas toros, sino que te encontrabas a la policía en plazas de toros, de repente, pues como pasó en Castellón, fue un alboroto brutal, ¿no? Hasta me insultaban y todo, pues está bien, ¿no? Es decir, es como que ha generado un movimiento en tu mente y has visto algo. Y la exposición, en lugar de poner las fotografías a la altura de una persona adulta, decidí ponerlas a la altura de un niño, ¿no? Que es como para quien está esto. Entonces el adulto tenía que agacharse, ¿no? Como veis aquí, para ver las imágenes, ¿no? Entonces me parecía también como que se incorporaba, ¿no? Un diálogo, una discusión, ¿no? En el contexto que a través de la fotografía se conseguía, que me parecía como poderosa, ¿no? Y potente. Así que bueno, pues estos One Day Printing Shows eran súper interesantes también porque se imprimían en directo los 200 ejemplares, los disponíamos en unas mesas grandes y la gente venía y se armaba su propia publicación y con unos tornillos se los encuadernaba y se lo llevaba, ¿no? Y bueno, pues como veis, ¿no? En diferentes lugares, como hemos hecho en España en diferentes lugares, en Lima, en Perú, en una exposición que se llama Régimen Desborde, y aquí en el Premio Descubrimientos de Arles, que estuve nominado por Fanny Schoolen, por la comisaría independiente Fanny Schoolen, y que también hicimos este One Day Printing Shows en la oficina de Cosmos, ¿no? Si habéis ido alguna vez allí, pues conoceréis. Y bueno, pues a partir de aquí ya no voy a quitarle más tiempo a Marta, pues seguro que luego a lo mejor entramos en algún tema. Nada, que he trabajado otros trabajos, comentaros que hay otros trabajos que han sido como importantes, o que ya habiendo practicado este me han resultado como interesantes practicarlos y trabajarlos a través de las fotocopias, y que además posteriormente muchísimos de los trabajos que he planteado también en ocasiones se han movido a través de este medio, ¿no? de la fotocopiadora, sobre todo porque nos unificaba, y con esa idea de unidad, ¿no? La mirada fotográfica, ¿no? De un grupo de gente, ¿no? A través de los talleres colaborativos que he desarrollado también en los últimos tiempos, y que seguramente luego pues igual comentamos alguno, pero que también en todo momento pues tratan de, pues eso, de utilizar y de experimentar con la fotografía a través de procesos colaborativos y colectivos. ¿Cuándo tenemos el próximo taller, Julián? ¿Tenemos fecha o no? Pues sí, ahora estoy en un taller, dando un taller anual en la Universidad de Castellón, súper chulo, y que es físicamente, para quien esté por Castellón, pues si le interesa, estaremos a partir del 17 de octubre. Y bueno, pues empiezo una nueva aventura también, te la cuento, pero rápidamente voy a empezar a ser profesor de la asignatura de fotografía en primero del grado de cinematografía de la SCAC en Cataluña, o sea que estaré por vuestras tierras prontito. Y eso Muy pues me va a bien. tener un poco ocupado en el día a día para los talleres, pero pues, seguro que en algún momento surge alguno y nos Bueno, metemos en ello. yo he estado en 2 o 3 oportunidades intentando ir a este de fin de semana que hacía sobre fotolibros en Valencia y siempre me coincidían con cosas, pero la verdad que me parece un formato genial, por lo menos para lo que vivimos aquí en España, tener la posibilidad de ir un fin de semana y compartir contigo y ver todo lo que hay para ver, todos esos libros, toda esa narrativa, todos esos formatos, me parece súper importante. O sea, es un formato muy, muy interesante que te lo he visto hacer a ti, me parece muy, muy guay si realmente la gente, si, bueno, si lo puedes hacer y lo compartes, seguramente nosotros también estaremos encantados de compartirlo para que la Y gente bueno, pueda... desde el año pasado que creé una escuela online, un poco siguiendo aquel espíritu de Blank Paper, y se llama fotoliber.com.
Y bueno, pues ahí sí que también, ¿no? Trabajando de modo online, estamos desarrollando un trabajo súper interesante con toda la gente que está inscrita. Y Guay. también, pues, bueno, a veces por falta de tiempo, pero con muchas ganas también de, pues bueno, de provocar talleres y de provocar así experiencias, pues, bueno, que tengan interés, ¿no? Para la gente y que, no sé, podamos Súper. disfrutar y aprender también, ¿no? De todo, ¿no? Tanto de la foto como de los procesos creativos. Súper. Cualquier polémica que tenga o que estés pensando en preparar y quieres nuestra colaboración, nuestra comunidad encantada de colaborar en eso. Entonces, todas las preguntas, hagan todas las preguntas que quieran. Vamos a, por escrito en nuestro chat. Vamos a pasar entonces a conocer mejor en profundidad el proyecto de Marta y después vamos a volver sobre las preguntas con todo el tiempo que tengamos. Así que si me dejas un segundo, Marta, que explico cosas de tu vida que están escritas en alguna página web. Que igual, como siempre, las biografías estas pueden ser correctas o pueden ser incorrectas, pero sabemos que has nacido en Barcelona en 1974, que eres una artista, una activista social y feminista y una fotógrafa formada en el Instituto de Estudis Photographics, que es donde nosotros tenemos el placer hace 5 años de hacer el festival. Es una apasionada por el lenguaje visual, mezclando su lado artístico con su faceta también de emprendedora. Es cofundadora del estudio y la fotográfica, donde desarrolla trabajos personales y encargos. Y también es curadora y directora del proyecto Traspasando el Objetivo de la Fundación CEDVA, lo he dicho correctamente en el orden, un proyecto Súper fotográfico correcto. con mujeres que están en situación de cárcel. Ha expuesto en Ujú. museos como el Frederic Marès, el Palau Robert, y tiene colección, algunas de sus obras en colecciones privadas como la Fundación Luis Bassat. Y en este momento es presidenta de la Xarxa de Donas Empresarias y Emprendedoras de San Cugat. Y nos gusta mucho tu trabajo porque no solamente se forma, vamos a decir así, en un típico cuadro, sino que desborda de alguna manera, ¿no? Ese marco. Entonces, así como Julián nos comentaba de los fotolibros, estamos encantados de invitarte a que nos cuentes tus proyectos para entender también cómo podemos desbordar la imagen fuera del marco tradicional. Yo me acuerdo, siempre lo comento con mis alumnos, en el primer festival que estuvo Julián aquí en el 2020, hicimos una conferencia que se llamaba ¿Por qué seguimos haciendo exposiciones experimentales en marcos de IKEA? ¿No? O sea, como decir lo que más te limita, ¿sabes? Nosotros como experimentadores, ¿por qué seguimos reproduciendo esa dinámica? Y hay muchísima reflexión, todos los años hacemos reflexiones y encuentros en el festival para tratar de desbordar el marco. Entonces nos parecía esta una excelente oportunidad para bienvenirte y darte la oportunidad de que nos cuentes cómo tu trabajo puede aportar también en estos aspectos. Bienvenida. Pues muchas gracias Pablo y a todo el equipo de Ágora por darme la oportunidad de hablar de mi trabajo, por esta presentación y sobre todo a todos los asistentes a esta charla. Y nada, a mí me gustaría en todo caso presentarme primero con un breve vídeo que no tiene sonido, con lo cual os podré ir explicando un poco más en detalle mi trabajo. A ver si puedo compartir por aquí. Vale, pues como decía Pablo, este es mi estudio, es un vídeo que me grabaron justamente para la Fundación SETVA, donde se me ve trabajando, haciendo un poco mi día a día. Y como decía Pablo, a mí me gusta presentarme como fotógrafa porque es mi formación en el Instituto de Estudios Fotográficos, como artista, porque creo que la fotografía en cierta manera es una herramienta, pero sobre todo mi canal es el arte y me siento artista. Como feminista, porque es aquello que me inspira y de lo que habla mi trabajo. Y como activista, como decías, porque creo que se tiene que pasar a la acción y quiero transformar el mundo a través de la imagen, del arte y de la fotografía. Y a partir de ahí surge todo mi discurso y todo mi trabajo, que me ha gustado mucho escuchar a Julián porque he encontrado como muchos puntos de conexión y que a mí me gusta hablar sobre todo del concepto de la transfotografía, ¿no? Y justamente
creo que la transfotografía resume muy bien todo lo que hago y este desbordamiento que decías tú de que va mucho más allá de la obra física. De hecho, si buscáis la palabra transfotografía en el diccionario no la encontraréis de momento, pero bueno, espero que algún día empiece a aparecer. Aquí en el vídeo que vais viendo, aparte del estudio donde trabajo, que es la fotográfica, que es este estudio que comentábamos, ¿no? Que fundamos junto con Marc Vidal, mi marido, que nos conocimos estudiando fotografía, que también es fotógrafo. Llevamos aproximadamente 25 años en este estudio, que era un antiguo taller mecánico en el barrio de Sants. Y que, bueno, aparte de ser un plato fotográfico, donde realizamos sesiones fotográficas más a nivel industrial. Yo poco a poco, desde hace más de 10 años, lo he ido colonizando y convirtiendo en mi estudio artístico. Y volviendo un poco a la explicación de qué es la transfotografía y que no aparece en el diccionario, decir que yo la divido en diferentes partes. Trans quiere decir a través de, en este caso para mí es a través del arte y de la fotografía. Foto quiere decir luz y yo lo vi... A ver, esperar un momento que sacaré el vídeo. Dejaré de compartir. A ver. Os pondré la presentación para que vayáis viendo... ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Vale. Pues, como decía, ¿no? Transfotografía es trans a través del arte y la fotografía. Foto, que quiere decir luz, y yo lo llevo más al terreno de la, de la luz interior, del mensaje que queremos transmitir al mundo, aquello que queremos expresar y aquello que queremos compartir. Y grafía, que sería escribir, pero que yo lo llevo más al terreno de impacto, ¿no? De aquello en lo que impactamos y aquello en lo que transformamos. Entonces, a partir de este discurso de la transfotografía, me gustaría, por una parte, explicaros cómo es mi obra, pero cómo desborda, como decía Pablo, ¿no? a otros contextos. Diríamos que yo tengo formación de fotógrafa y trabajo como fotógrafa, pero el 95% de mi trabajo es a partir de la recuperación de fotografía antigua. Soy coleccionista de fotografía antigua, que voy recopilando desde antiguos submarkets, o anticuarios, o incluso ahora en bibliotecas que están digitalizadas. Y durante muchos años fui recopilando fotografía antigua, no solo de retratos, pero bueno, como decía, todo el tema de la mujer y el feminismo es un tema que me inspira y que me gusta mucho, y es de lo que hablo. Así que un poco el denominador común de mi trabajo es, por una parte, el hecho de trabajar con la recuperación de fotografía antigua. Por otro lado, siempre usando la técnica del transfer, de la transferencia, que en todo caso después os puedo explicar un poco con más detalle de qué se trata. Después también un elemento muy importante es que hablo siempre de temas del mundo de la mujer, siempre con un sentido estético y un sentido de la belleza, pero siempre con un trasfondo o con un mensaje que para mí sea importante, que sea potente y que al final nos haga reflexionar. Otro tema también importante es que siempre hay como una parte de collage, donde en el fondo descompongo la imagen y la vuelvo a recomponer, con la intención de expresar un poco este sentimiento de que todos estamos hechos de muchas partes, que todas las partes son importantes y que al final, ¿no? El conjunto de todos los trocitos nos acaban configurando quienes somos actualmente. Y con esta intención, mi forma de trabajar es siempre con series o con colecciones,
Nunca hay una obra como así suelta, siempre son como colecciones, ¿no? Y una de las colecciones que estamos viendo ahora y que es una de las colecciones con la que empecé a trabajar y se me dio a conocer, por decirlo de alguna manera, fue con esta serie que se llama Colonizadas, que son fotografías antiguas de mujeres de prácticamente todo el mundo que yo he ido recopilando. Algunas son fotografías, algunas son reproducciones de postales, como es en este caso, y donde hablo de la colonización de la mujer, cómo la mujer ha sido colonizada por el hombre, pero también a la vez cómo ha sido colonizada por la cultura, por el folclore, por las tradiciones, por las propias mujeres, y por nosotras mismas, ¿no? Y la idea de hacer la recopilación de estas fotografías es un poco hablar de esta nueva identidad y hacer como una revisión de estas fotografías con una mirada mucho más feminista, mucho más reivindicativa, y al final poner encima de la mesa, ¿no?, a estas mujeres que la mayoría de veces son anónimas, que la mayoría de veces seguramente no querían ni que las fotografiaran, pero como una manera como de reivindicar. Otra de las colecciones que he puesto así como que le tengo especial cariño es esta serie que se llama Divers. Y en esta serie son todo mujeres de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos de Berlín, donde es un poco un homenaje a estas mujeres pioneras, estas mujeres valientes, estas mujeres que un poco saltan al vacío y que al final son las mujeres que abren paso, ¿no?, a todas las que venimos detrás, y que si no hubieran habido estas valientes que saltan un poco a veces sin pensar en las consecuencias, pues quizá las mujeres no habríamos avanzado todo lo que hemos avanzado. Si os vais fijando un poco siempre la técnica, ¿no? Aunque la temática pueda ser o la estética pueda ser un poco diferente, si os fijáis, pues bueno, siempre hay estas láminas de papel transferidas que al final están unificadas otra vez sobre un lienzo y están cosidas con cordel al lienzo. Esta es otra serie que se llama Perfectas Imperfectas, y en este caso la reflexión venía sobre cómo a las mujeres nos han hecho creer que tenemos que ser perfectas, ¿no? Perfectas en todo, ¿no? Perfectas en casa, perfectas como mujeres, como amantes, como esposas, como profesionales, como amigas, perfectas en todo, ¿no? Y es un poco son fotografías antiguas de revistas de los años 40 y 50, y sobre todo el trasfondo es que justamente la imperfección es lo que nos hace libres, ¿no? Y que viva la imperfección, que sin la imperfección no avanzaríamos, sin la imperfección no podríamos cambiar, modificar y al final convertirnos en las mujeres que deseemos ser. Aquí otra serie que es una serie que generó en su momento bastante impacto, que son fotografías antiguas de sobre todo mujeres algerianas que, que las fotografiaban porque, bueno, la intención de estas fotografías en general era tener como una especie de book, ¿no?, de mujeres que las prostituían, y era un poco la carta de presentación del producto que tenían, ¿no? Entonces yo recuperé estas fotografías y lo que hice fue remarcarlas, pero cortando como los rostros y buscar esta dignificación de estas mujeres, ¿no?, que eran como sucias y sus cuerpos eran sucios, y volverlas a dignificar solo con su cuerpo. Y por esto es una serie que las llamé Inmaculadas, ¿no?, sin mancha. Y por último, porque tampoco me quería extender muchísimo, pero que son historias que creo bueno, que pueden también ser inspiradoras, hay una serie que quizás es fotografía también de los años más 70, 80, que quizá ya es más de moda. La técnica es la misma, aunque aquí diríamos que
en vez de hacerlo con láminas individuales, es todo un solo papel, y entonces el recorte o el collage lo hago antes de hacer el transfer, y también el color, ¿no? que añado. Y esta serie se llama Las hijas de Lilith, y contaros un poco para poneros en contexto, para quien no conozca la historia, que se dice que en la Biblia hebrea Dios creó al hombre y a la mujer por igual, y creó a Adán y Lilith. Y Lilith fue la primera mujer de Adán, y ella se consideraba igual que Adán, pero Adán, bueno, se creyó que era superior y empezó como, ¿no? a hostigar a Lilith y a obligarla. Y Lilith se rebeló y le dijo que no, que ella era igual que él, y que viva la igualdad, ¿no? Con lo cual, ante esta rebeldía, Dios la castigó duramente y la expulsó y la convirtió en demonio. Y entonces Dios cogió una costilla de Adán y creó a Eva, que fue la segunda mujer de Adán. Y si a veces veis figuras de Adán y Eva representadas, muchas veces hay una serpiente en medio, que la mayoría de veces tiene también cabeza de mujer. Pues esta que tiene cabeza de mujer es Lilith, ¿no? que la convirtieron en demonio. Entonces yo, bueno, dentro de toda esta historia me imagino esta Lilith, ¿no? Rebelde, fuerte y emancipada. Y me imagino cómo van a ser sus hijas, ¿no? Estas mujeres como también rebeldes, fuertes, con unas raíces como muy en la tierra. Y bueno, de ahí surge un poco toda esta serie. Esto sería un poco, pues bueno, mis ganas de explicar aquello que a mí bueno, me apetece explicar, o que creo que es importante reflexionar del mundo de la mujer. Y, y después llega un momento en el que colgar un cuadro y hacer un cuadro y hacer una exposición está muy bien, pero como que se me queda corto, ¿no? Que quiero sacudir un poco más la conciencia, quiero llegar más lejos, quiero que más mujeres reflexionen, y ya no solo las mujeres quizá que lo tenemos como, nos lo creemos más, ¿no? Sino también a nivel de sociedad. Y allí es cuando lo que hago es reproducir a gran escala cada una de estas láminas y crear una serie de obras en la calle, en el contexto urbano, justamente para eso, ¿no? Para todavía ampliar mucho más esta imagen, para crear un movimiento social, para hacer un llamamiento a las mujeres del barrio o del pueblo o de la ciudad donde se genera el mural, con la intención bueno, no solo de tener un objetivo en común, que es crear, ¿no? In situ este collage a gran escala, sino también, bueno, de que la gente que pase por estas zonas públicas, ¿no? Al final vea a estas mujeres y se pregunte un poco qué hacen, ¿no? O por qué está esta obra aquí. La verdad es una sensación muy bonita cuando ves tu obra, ¿no? Que se trabaja en conjunto y todo el mundo colabora para crear estas piezas nuevas otra vez, y que al final son efímeras, que están durante el tiempo que están y después van desapareciendo. Y por último, dentro de esta transfotografía, ¿no? Me llego a plantear que para mí la obra en sí es importante, pero que también es muy importante todo lo que sucede antes de que al final se acabe concretando en una obra. En el 2020 tengo la suerte de empezar a trabajar con la Fundación SEDVA. La Fundación SEDVA es una fundación sin ánimo de lucro que está situada en Barcelona, en la Plaza Real, que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social, y con la herramienta de la cultura. Ahí me hacen un encargo, y es que tienen un colectivo
que son las mujeres que están en la cárcel, que en España solo son el 6% de la población interna. Y son un colectivo que están dentro del sistema penitenciario como muy arrinconado, con unas instalaciones mucho más deficitarias que los hombres, con una oferta a nivel de estudios o a nivel de talleres o a nivel mucho más inferior. Y me piden que hagamos una propuesta, ¿no? Y a partir de ahí creamos el proyecto Traspasando l'Objectiu, Traspasando el Objetivo, que es una formación de 10 sesiones donde yo les enseño fotografía de retrato, y donde ellas trabajan por parejas y durante un rato hacen de fotógrafas y durante un rato hacen de modelos. Y el último día sí que yo les hago una sesión de retrato para ellas, básicamente con la intención de poderles dar el regalo, ¿no? Poderles hacer un regalo, pero también con la intención de después poder hacer una selección de estas obras y poderlas convertir en estas obras, diríamos, tangibles que yo hago, y que en este caso es una serie que se llama Musas, porque Traspasant l'Objectiu siempre les explico que es un viaje en busca de las musas, de las mujeres que nos inspiran y que al final se acaban dando cuenta que son ellas mismas, ¿no? Y en estos talleres no solo aprenden fotografía, sino que aprenden otra vez a verse, ver a las compañeras y verse a ellas mismas, ¿no? Con otra mirada, con otra intención, quizás sin tan juicio y también, bueno, reencontrándose un poco con su identidad. Yo siempre explico que son momentos de dar luz en mucha oscuridad, ¿no? En momentos de mucha oscuridad, pues estas mujeres yo creo que a través de la fotografía encuentran esta luz. En este caso son retratos hechos por mí en la cárcel y después reconvertidos en estas obras bueno, hice una donación y están en la Fundación Setva, así que si alguien está por Barcelona y quiere visitar estas obras, pues las puede ver allí. Y son este 5% de obra mural con fotografías hechas por mí. Y justamente con la intención esta de no quedarse solo, ¿no? En lo fotográfico, en el papel, el proyecto de Traspasant l'Objectiu en cada edición, llevamos ahora ya 10 ediciones, estamos a punto de empezar ahora una nueva edición en Brillants, siempre acaba con una acción mural en la cárcel, donde se enganchan las fotografías que se han hecho entre ellas. En diferentes formatos, hemos ido variando, ¿no? Pero siempre acabamos como enganchando estos murales que en el patio de la cárcel y a veces incluso fuera, ¿no? Y tanto cada vez que las hemos enganchado dentro como que las hemos enganchado fuera, siempre sufríamos un poco, ¿no? De a ver qué pasaría, y nos hemos llevado una sorpresa enorme del valor y el cariño y el cuidado que tienen con todos estos murales, y de hecho de una edición a la otra, ¿no? Se conservan justamente bueno, porque ellas mismas son conscientes de todo el trabajo y toda la evolución que han tenido, ¿no? Y un poco para resumir, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Creo que era una buena forma de terminar, porque justamente para mí, cuando me preguntan qué hago esto, ¿no? Hago transfotografía, es decir, no solo lo que necesito expresar como fotógrafa y como artista, sino intentar transformar el mundo a través del arte. Ahora justamente estoy en plena acción aquí en Sant Cugat, gané una convocatoria
para el Manifesta 15 y estamos en un proyecto de mediación artística con mujeres migrantes creando un mural gigante sobre baldosas, sobre el tema de la oportunidad. Hemos estado reflexionando en varias sesiones sobre qué es oportunidad. No hemos hablado tanto de la migración, sino de la oportunidad, ¿no? Desde esta visión de mujer migrante, y de ahí hemos sacado una serie de conclusiones que yo he puesto en la coctelera, hemos generado una imagen y ahora estamos en el momento de transferirlo y de ir construyendo esta obra. Y para mí esto es transfotografía. Para mí esto es lo que al final define un poco todo mi trabajo, ¿no? Que no solo se concreta en la obra, sino en desbordar la obra y en desbordar al espectador y a la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias Marta. La verdad súper interesante el concepto y también la idea esta de que la fotografía no es solamente crear la imagen, nos estamos poniendo aquí también, sino también hacerlo con otras personas, ¿no? Que eso también es una cosa que se veía mucho en el trabajo de Julián, ¿no? Como de esta necesidad de construir con otros, permitir también que la gente de una manera activa también participe de esa producción. Incluso lo veíamos en su ejemplo con la posibilidad de que la misma gente también haga sus propios libros. Me parecía eso súper interesante. Teníamos una pregunta sobre cómo lidias con el tema de los derechos de autor y la apropiación de las imágenes con esas imágenes que recuperas del pasado y de los archivos. Vale, en principio todas las imágenes que uso ya me fijo bien de que no tengan derechos de autor, sobre todo porque son fotografías muy antiguas. Normalmente estamos hablando de principios de inicios de la fotografía, ¿no? El 1839 hasta el 1920 y tantos. Básicamente mi grueso de fotografía es en este periodo de tiempo, y después las fotografías que puedo usar, que a lo mejor ya son más cercanas para aquí, ya son fotografías que se han publicado en medios de comunicación, que no son propiamente fotografías originales. Y después, bueno, hay todo este tema del apropiacionismo y a partir de una fotografía hacer tu propia interpretación, ¿no? Claro, que es un poco también lo que plantea Julián con el tema de los derechos de autor, justamente que está comentando Cayetano. ¿Cómo lidias tú, cómo lidiaste, Julián, en el caso este de los toros, con esa reapropiación, ¿no? ¿En qué momento tú estás cogiendo una imagen que tiene un derecho de autor y en esta multiplicación infinita a través de la fotocopia y la recreación de una nueva imagen, en qué momento ese apropiacionista acaba siendo, digamos, el responsable del derecho de autor, ¿no? ¿Cómo se comparte esta autoría? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con esto en ese momento. Mm. Sí, con tauromaquia tuve mi primer encontronazo con esta cuestión de los derechos de autor. Desde entonces también tengo que deciros que me dan igual, es decir, o sea, paso totalmente. Yo, de hecho, en mis libros intento no poner copyright, ni no, tampoco tienen ISBN, es decir, son como piezas un poco bastante independientes, por decirlo así, aunque obviamente pues lo entiendo y está ahí, lo respeto y no le meto mano, ¿no? Tampoco a ese tipo de fotos. Y si las utilizo en el tema de la docencia, pues bueno, es docencia y tampoco es un apoyo, ¿no? Pero en tauromaquia, para mí fue una duda que estuvo conmigo 2 o 3 años, ¿no? Yo el trabajo lo conocí en el 2010 cuando estaba haciendo censura. Y claro, yo intenté por activa y por pasiva meterme en las plazas a hacer las fotos. Yo venía de un ejercicio fotográfico, como decía, de crónica social y de repente, pues claro, yo no concebía en ningún momento el hecho de trabajar si yo no había hecho las fotos, ¿no? Y, y nada, lo que me pasó fue que una vez me puse a hacer las fotocopias, eh, yo empecé a ver que las fotocopias no eran igual que las fotos que yo estaba viendo por la... O sea, es decir, antes de hablar con nadie, ¿vale? Imagínate tú solo ahí en el estudio y tú ves las fotocopias y dices, hostia, esto no tiene nada que ver con lo que veo en la pantalla. Pero claro, es mi interpretación, ya vete tú a saber, ¿no? Y después de comentarlo con varias personas del mundo de la fotografía, del arte y demás, me, bueno, pues tuve que acudir a un abogado que no voy a decir su nombre, pero es muy conocido de España, televisivamente también salía mucho y nada, le dije, oye, que quiero contratar tus servicios para hacerte una consulta y nada, le lancé la consulta, digo, mira, he hecho este trabajo, le expliqué un poco todo lo que había hecho
todos los materiales que tenía y le expliqué el proceso creativo que había vivido, ¿no? Para hacer el trabajo. Y entonces, pues nada, el tío como a las 2, 3 semanas me escribió y me dijo, oye, que te voy a dar el informe, ¿no? Y entonces el informe, pues bueno, me lo pasó, pero luego también me lo contó de viva voz a través de un Zoom. Bueno, no había Zoom entonces, no sé si era Skype o alguna cosa de estas. Y la movida es que, nada, me dijo que eran meras fotografías, ¿no? Entonces, al ser meras fotografías, de hecho, Marta está sintiendo porque conocerá el término, ¿no? Mm, Al ser meras fotografías, casualmente también había jurisprudencia de un caso, me comentó en Madrid o en Aranjuez, no me acuerdo muy bien, de que un fotógrafo había hecho una fotografía de una taza y otra persona había cogido, seguramente un empresario o lo que fuera, había cogido esa misma foto y la había duplicado el asa, es decir, donde se coge ¿no? la taza, y que había alterado también esa fotografía y entonces la fotografía no era la misma, ¿no? Y entonces, pues aquí pasaba eso, ¿no? Por un lado que eran meras fotografías y que por otro lado yo había llevado a un nivel de, dijéramos, de distorsión que ya no se parecía a la imagen, que, sabes, que se quedaba ahí como en ese, dijéramos, en ese limbo. Y así fue un poco como me lancé también, ¿no? Con el trabajo. Es decir, después de que este tío me dijera que era difícil, ¿no? Que pasara nada, pues me lancé. Porque claro, también era pues un tema delicado, ¿sabes? Era, no, no van a venir los familiares de no sé quién, ¿sabes? Era como algo, en fin, el Estado, la policía, etcétera, ¿no? Pero claro, yo esas fotografías las había sacado de la web de la policía, que tiene una web dedicada a esto, a EduPoli, las fotografías de los periodistas y las fotografías de los profesores que estaban en la grada y que colgaban en las webs de los colegios, ¿no? Entonces, yo también cuando las pasé a blanco y negro o cuando me fui a fotocopiarlas era porque me di cuenta de que el problema que tenía en su momento era que eran tres puntos de vista muy diferentes con los que no sabía muy bien cómo bregar. Y al fotocopiarlas fue que se me unificó, ¿no? Como dijéramos esa mirada, ¿no? Y así lo tiré para adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir de ahí tampoco he tenido más experiencias con el tema de los derechos de autor, porque bueno, cuando hice el trabajo de los últimos días vistos del rey, fotografié a la televisión, es decir, estaba haciendo una foto a la tele, es decir, a un objeto que yo tengo, en este caso, en casa. Y no sé, es decir, no hubo ningún problema, ¿no? Es decir, documenté o fotografié toda la ceremonia de proclamación del rey Felipe VI y no pasó tampoco nada, ¿no? Es decir, eran fotos a la televisión y se veía esa trama, ¿no? Igual que pasaba un poco con la fotocopia, ¿no? Al tener también esa trama, sí, claro, ya era otra cosa, ¿no? Era casi como una especie de grabado, de pintura, ¿no? Con tóner, ¿no? De la fotocopiadora y lo que hacía, pues, era escanearlo en alta definición y ya, pues, imprimirlo o compartirlo, ¿no? Como lo podéis ver en la red. Claro. No, es interesante lo que comentas porque también hay este espacio de participación donde tú estás aportando algo, pero también son unas imágenes que no tienen, digamos, en sí mismo valor artístico, vamos a decirlo así. Por eso también son como de dominio público o abiertas en las cuales se pueden intervenir. Y además, al mismo tiempo, yo creo que una cosa importante con respecto a esto es el uso que hacemos de la imagen, ¿no? Quiero decir, una cosa es que tú digas que esa imagen la has hecho tú, ¿vale? Que sería una apropiación y un robo de una fotografía que tiene una autoría de otro, y otra cosa es que tú eso lo utilices para generar una obra artística y en tu caso en concreto una obra que ni siquiera tiene ISBN. O sea, tú no te estás apropiando ni te estás enriqueciendo, digamos, por el trabajo de otro técnicamente, sino que estás haciendo una reutilización artística de un proceso en un contexto muy punky como el tuyo y como el nuestro en muchos casos, en el que realmente tú estás cuestionando eso, ¿no? Entonces, difícil es, digamos, que el rey te mande una carta para decirte que no le ha gustado tu punto de vista artístico sobre su proclamación, pero es interesante cómo esto también cuestiona y en el contexto de tu trabajo, que tiene en la polémica un buen colaborador, y eso te acerca mucho a la experimentación y al cuestionamiento, digamos, del sistema fotográfico y de la lógica visual en este país y en el mundo hispanohablante, me parece súper interesante. Eso, y es un juego que tienes que jugar, ¿sabes? Es el juego que tienes que jugar también para ponerte en ese lugar. Entonces, volviendo un poco a Marta, nos preguntaba Misael. Misael ha sido un artista también del festival hace un par de años. Nos ha encantado compartir con él desde México, te escribe. Y bueno, le ha gustado mucho que conviertas el acto fotográfico, como comentábamos antes, no como una cosa individual, sino colectiva y social. Desde un punto de vista técnico, pregunta él cómo hace los transfer originales. ¿Hay alguna técnica que prefieras usar o hay distintas técnicas? También otra persona también preguntaba sobre que expliques un poquito más sobre esa parte técnica y sabemos que vas a hacer talleres, así que también si
¿Quieres hablar de eso? Nuestra comunidad estará encantada de escucharte. A ver, la técnica del transfer es una técnica que de hecho se ha usado mucho en todo el tema del handmade, como más en las manualidades. Y yo creo que aquí la gracia es traerla más al sector de la fotografía. Hay varias formas de hacer transfer. Hay opción de hacer transfer con líquidos, con disolventes. Yo trabajo como, con un líquido que se llama de transferencia, que es como una especie como de cola blanca, como si fuera, sí, como una especie como de cola blanca, y al final la transferencia consiste en coger una imagen, como se veía un poco en el vídeo que os he pasado al principio, ¿no? Coger una imagen que está digitalizada o que está en físico, pero hacer una fotocopia en una copistería y de buena calidad, y con esta fotocopia, ¿no? Buscar una superficie que puede ser, yo normalmente trabajo con papel acuarela de unos 300 gramos aproximadamente, pero también puede ser sobre tela, puede ser sobre madera, puede ser sobre baldosa, puede ser incluso sobre pared, ¿no? Yo creo que prácticamente se puede transferir sobre cualquier superficie. Evidentemente no voy ahora a entrar en detalles, pero hay cosas que se tienen que tener en cuenta, pero al final tienen que ser superficies que sean porosas. Y entonces, bueno, se trata como de preparar un poco la base, y al final es poner esta especie como de cola blanca, como si fuera un bocadillo, la base, la cola blanca y la fotocopia cara para abajo. Es decir, que te queda como el papel blanco por arriba, se deja secar, y una vez está seco, se moja el papel donde hay la fotocopia, y poquito a poquito se va rascando, se va quitando como el midón del papel, y queda lo que es la tinta pegada encima de la superficie donde se ha hecho el transfer. Vendría a ser, yo siempre explico que vendría a ser un poco como las calcomanías de los niños pequeños, ¿no? Que la pegas y después arrancas del papel y se te queda como la tinta en la superficie. Haciéndolo y sintetizando mucho, el proceso es este. Yo evidentemente diríamos que cuando hago los talleres, ¿no? Explico por una parte la parte formal de cómo se tienen que hacer, y después explico cómo yo lo llevo a mi terreno, generando muchas más irregularidades, dejando burbujas de aire, poniendo más líquido, qué elementos podemos incorporar para generar todavía como esta sensación más como de paso del tiempo, ¿no? Un poco de la temporalidad del objeto. Y bueno, y al final es un lavado que se tiene que ir haciendo en diferentes sesiones, porque el papel se reblandece y es un momento muy delicado. Entonces se tiene que dejar secar, volver a mojar, volver a lavar, aproximadamente unas 4 o 5 veces por lámina. O sea que es un proceso que requiere su tiempo, que no se puede correr, y que eso va como generando que el papel vaya cogiendo un volumen como muy, muy especial, que por desgracia en las reproducciones que hago, que intento hacerlas muy bien, pero en las reproducciones que hago nunca se aprecia mucho el volumen, ¿no? Y el juego este de sombras que se generan entre las láminas, pero que si alguien está, vuelvo a repetir, si alguien está por Barcelona y tiene ganas de pasarse por el estudio, que me contacte por el Instagram, que normalmente estoy bastante activa por ahí, y puede venir a ver las obras. Y nada, lo que decías de los talleres, también el día 26 de octubre hago un taller en mi estudio, creo que quedan algunas plazas. De hecho, lo voy a anunciar en el Instagram, así que si alguien tiene interés en saber más de la técnica, pues nada, que me contacte y que se venga a un taller. Guay. Tengo una pregunta técnica desde la ignorancia que me caracteriza. Cuando lo pones al papel invertido, entonces tienes que imprimir la foto invertida. Correcto, sí. La imagen se tiene que imprimir invertida, porque si no te sale girada. Entonces, teóricamente, si es un objeto, según cómo, a lo mejor no te afecta mucho, pero sobre todo si hay letras o hay textos o composiciones, evidentemente te salen al revés. Eso sí que sería una apropiación de verdad y una reorganización.
volviendo a cosas más teóricas o más conceptuales, digamos, creo que hay un punto que cruza ambos trabajos y es como esta necesidad de la democratización de la fotografía, de decir, ¿no? O sea, la fotografía viene de un lugar muy técnico, muy encerrado en unas instituciones, muy en un marco, vamos a decir así, en un formato libro tradicional, con una editorial. Y hoy hemos escuchado un montón de ejemplos desde Julián cuando le dicen que no puede publicar el libro y él se lo imprime a sí mismo, cuando elige formatos digamos, más fanzinescos, ¿no? Para autoeditarse y autopublicarse. Tú, Marta, cuando dices, para mí el marco no me es suficiente, tengo que salir a un espacio público, ¿cómo ven esta necesidad vuestra de democratizar la imagen, de sacar la imagen, de hacer que la gente dialogue con la imagen y también trabajar de manera colectiva la imagen, ¿no? Que no sea desde un punto individual? Si nos quieres comentar, Marta, tú primera, un poco cómo ves este vínculo, sería interesante. Bueno, yo creo que es súper, no sé, yo lo he vivido con naturalidad, diríamos, porque ha sido como la evolución de mi propio trabajo y de mi propia trayectoria. Y al final yo tengo como este mantra, ¿no? De que al final mi propósito es transformar el mundo, sobre todo el mundo de la mujer, ¿no? Transformarlo a través del arte. Mi herramienta es el arte, mi comunicación, aquello que yo uso es el arte, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de crear una pieza me llena mucho, me ayuda mucho. Yo siempre digo que en un momento en el que empecé a hacer el trabajo fue sobre todo por una necesidad personal, por una crisis personal de decir o hago algo que me gusta o ya me largo. Y justamente el empezar a jugar sin una intención muy clara, ¿no? Y disfrutar y dejarme llevar y dejarme inspirar y esa parte quizá también de autoconocimiento, de crecimiento, para mí el arte está también muy unido a esta parte como más espiritual, ¿no? De encontrarte a ti misma, a tu voz, aquello que sientes, que quieres expresar. Y entonces cuando te das cuenta que el arte te ha llevado hasta allí y te ha llenado tanto y ha conseguido como inspirarte tanto, lo que me salió de forma natural fue, esto lo tengo que contar a más gente, tiene que llegar a más gente y tenemos que conseguir que más gente vea que esto es posible, ¿no? Y yo sobre todo me doy cuenta cuando hago sesiones de mediación artística que con el arte pasa una cosa y es que hablas como desde el corazón, ¿no? Hablas desde el alma, sobre todo cuando no hay una intención ni una presión de hemos de sacar una imagen perfecta o hacer un collage perfecto, sino simplemente vamos a jugar, vamos a experimentar. De repente la gente se lleva a un espacio mucho más introspectivo, mucho más desde el alma, mucho más desde la intuición y se llegan a conclusiones y se llegan a sitios que desde la parte mental no se llega, ¿no? Y de repente ellas mismas o nosotros mismos nos sorprendemos de, ¡buah! Hemos llegado a esto, ¿no? Y todavía no sé bien cómo he llegado, ¿no? Entonces, para mí, y ya acabo, el hecho, por ejemplo, de este proyecto de hablar de la oportunidad con mujeres migrantes que de repente es, bueno, vamos a hablar de oportunidad. ¿Qué es para ti oportunidad, no? Y de repente, bueno, pues para mí oportunidad, ¿me la genero o se generan? ¿La cojo o me llega? Y se empieza ahí a generar todo un diálogo y de repente, vale, si tuvieras que definir oportunidad en una imagen, ¿cómo sería, no? Y para una es unas alas, para otra es una brújula, para otra es es un caminar, es una maleta, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a generar un discurso y bueno, hemos creado un mural que a mí me encanta y que creo que va a quedar precioso, pero sobre todo lo que hemos generado es un grupo de mujeres que no se conocían, que todas vivían en la misma ciudad, que todas son de fuera, que cada vez que nos vemos hay una energía increíble, ¿no? Y que esto ya va a quedar, ¿no? Y al final dices, ya ha valido la pena. Claro, por eso, más allá de la fotografía es una excusa, es un medio, es un puente para conectar y generar otras cosas. Correcto. Ujú. Julián, ¿cómo ves la democratización de la imagen en tu práctica? Eh,
Hostia, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo veo la democratización? No hemos Es puesto una muy palabra profundo ahora de repente. democratización. No me gusta, pero democracia me gusta, no sé si me gusta menos. Bueno, yo anotando, estoy de acuerdo con lo que comentaba Marta y anotando un poco respecto a lo anterior, comentar que yo también creo que, bueno, la fotografía empezó siendo colaboración, un ejercicio de colaboración. Lo que pasa es que, bueno, empezó como a inmiscuirse esta cuestión de los derechos de autor, casualmente, y fue un poco lo que, por eso, los medios de comunicación entonces no eran tan masivos como hoy, pero los más media, pues claro, empezaron a difundir a través de noticiarios y demás, pues esas fotografías que iban como esta cuestión de derechos de autor que se va como generando, ¿no? Entonces, bueno. Creo que todo trabajo colaborativo, yo siempre me lo he planteado, ahora estaba reflexionando mientras escuchaba a Marta, como un ir contra los derechos de autor, ¿no? Pero ya no los derechos de autor de otra persona, ¿no? Los derechos de autor de tu compañera, de tu compañero, ¿no? Es decir, con la idea de cuando me meto en procesos colaborativos, en procesos colectivos, plantear generar un archivo común con el grupo abre a eso, ¿no? Abre a poder meter ahí fotos que tengamos sobre un tema, las fotos que tú selecciones de tu archivo, para que después empecemos a trabajar, las fotocopiemos o hagamos Lumenprint o lo que sea, ¿no? A partir de ellas, ¿no? Entonces, ya no es una cuestión de entender la metáfora, ¿no? De ir contra los derechos de autor, pero sí es como ir contra esa cosa que tenemos dentro de esta foto es mía, esta foto es mía, esta foto es mía. Pues bueno, no es tuya, déjame si yo la estoy viendo y estoy, ¿sabes? Como cerrando ese círculo, como decía antes, de repente, hostia, algo tendrás que decir, ¿no? Algo te está influyendo, ¿no? ¿no? Nos tienes que dejar también, ¿no? A nosotros, ¿no? Al final las imágenes nos dejan afectados, ¿no? Las podemos afectar, pero ellas nos dejan afectados. Entonces, qué mejor método que esa idea, ¿no? De crear un archivo común que empiece pues, a hacernos mirar, ¿no? De otro modo esta idea de la lectura, ¿no? De la fotografía como es, ¿no? Porque al final un libro tampoco, pues yo, por ejemplo, hago un libro y yo me hago responsable de ese libro, pero yo soy muy consciente de que sin toda la gente que está alrededor, ese sin libro es imposible, ¿no? Eso es una máxima, ¿no? Entonces eso es como muy, o sea, para mí como primordial. Y bueno, ¿cómo es la democratización de la fotografía en mi práctica? Bueno, pues no sé, no sabría muy bien qué decirte, ¿no? O sea, eh, tampoco es que tenga mucho tiempo de salir a la superficie a respirar, ¿sabes? Es decir, las imágenes hoy en día es como incluso que estás durmiendo, ¿sabes? Y, creo que mis sueños son últimamente mucho más visuales, ¿no? Porque, hostia, es como que nunca, ¿no? Porque es que estamos, es una avalancha absolutamente. Pues estamos ahí en el río, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, ¿cuánta agua baja? Pues mucha, pero yo qué sé, ¿sabes? Es decir, es bueno, es malo. Yo pongo mi grano de arena para que, como decía Marta, ¿no? Cada vez se hagan más No, este tipo de no, proyectos, de es que propuestas, lo venía pensando en el coche. y en Digo, este estamos caso, hablando todo de desgracias, intentar de también lo de mi hermana, de los desde la bueno, docencia tenían que ponerse al... desde la docencia en fotografía e intentar ir acompañando también a la gente, ¿no? A que, hostia, podamos leer de otra manera, ¿no? Podamos pensarnos y sentir otras cosas, como decía antes Marta, ¿no? Esa energía, ¿no? Que al final, ¿sabes? Cuando se juntan, ¿no? Se encuentra, pues eso, ¿no? Intentar como generar, provocar esa energía, ¿no? Y muchas veces no es fotografía. Yo muchas veces pienso, hostia, es que tampoco hago solamente fotografía. La fotografía al final es como una excusa, podría hacer escritura, podría hacer cualquier cosa o nada, pero es simplemente como ese motor, ¿no? De saber que el poder muchas veces lo tenemos nosotros, lo tenemos en la manera en la cual pensamos y leemos también, ¿no? Leemos el mundo y la fotografía es un medio más que está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, trato de navegar como puedo. Sí que estoy todo el día currando, estoy todo el día, mi vida está dedicada plenamente a la fotografía en todos los aspectos. Y me nutro mucho ¿no? No solamente de la fotografía, ¿no? Como aquí, ¿no? Sino también pues de cómo nos cuentan, ¿no? La información, cómo recibimos a través de la publicidad con imágenes, en fin, deseos que no tenemos, ¿no? Y nos hacen manipularnos y dirigirnos. Y trato con la docencia pues, de plantear acciones, de plantear instrucciones, de plantear una serie como ¿no? de movimiento a la fotografía pues, bueno, que nos haga ponernos en una posición nueva para escuchar y para poder sacar significados, ¿no? de todo ello. Súper.
Y te hago una pregunta, que esta es típica pregunta, pero que a mí siempre me parece curiosa. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando para hacer? Esa es la cuestión, porque me ha gustado cuando tú has dicho, no, alguien me ha dicho, antes me ha dicho, haz una fotocopia y empieza. ¿Sabes? Hoy, como ese alguien te ha dicho eso a ti, ¿tú le dirías lo mismo? Coge tu foto a un estudiante, coge tus fotos y empieza. Ese es el mejor consejo. Sí, bueno, no lo sé si es el mejor consejo, tampoco soy nadie para dar consejos, pero sí que lo que te puedo decir es que me lo digo todos los días, es tira para adelante, ¿sabes? O sea, adelante, adelante. No dudes, no inviertas un minuto de tu tiempo en dudar. Obviamente hay que llevar a la razón muchas cuestiones intuitivamente ¿no? que recibimos, ¿no? Pero no te pases de razón y no te pases de miedo, ¿sabes? Es decir, que no se te apodere el miedo, que tires para adelante, que hagas, que te equivoques, que no tengas miedo al fracaso, que intentes ver en el error, en el fracaso, una oportunidad. Es decir, que no hay cosas buenas, malas, que lo bueno y lo malo es una cuestión ideológica, que tires para adelante, que creas en ti. Y que tires para adelante y que las cosas no se consiguen mañana. Eso también siempre me gusta decírmelo, ¿no? Es como tener paciencia. Las cosas no se consiguen en un día y menos en la fotografía. Igual que muchas veces recibimos fotos que no sabemos, ¿sabes? Es decir, yo veo mucha gente incluso que tenga hoy 80 años que cuando, bueno, pero da igual la edad que tengas, ¿no? Es decir, que ve una foto pero no sabe interpretar nada de lo que pasa dentro de esa foto. Entonces es como te han metido, ¿sabes? Te han metido el veneno, ya te han jodido. Entonces yo también ahí como que aprendamos, ¿sabes? Aprendamos de cada imagen. Es decir, ¿cómo? Preguntándonos, preguntándonos el porqué de ese color, el porqué de esa composición, el porqué de ese personaje que han elegido, el porqué de esa ropa, el porqué de esa iluminación, el porqué de todos los elementos, que hay miles, porque hay miles, ¿sabes? Es decir, se puede analizar una imagen desde todas las disciplinas y de hecho, porque está en todas las disciplinas del mundo, es decir, sirve para todo. Así que aprendamos y conforme vayas aprendiendo de diferentes disciplinas vas a poder ir, yo creo que teniendo una comprensión mayor de todo ello, ¿no? Yo, por ejemplo, y para cerrar esto, te diré que mi paso por cuando trabajé como responsable del departamento de calidad en una empresa de señalización vial, yo me encargaba de controlar todos o sea, en nuestra empresa, mejor dicho, se encargaba bueno, pues de vestir, ¿no? Como decimos, las carreteras, ¿no? Es decir, o las calles de las ciudades, ¿no? Es decir, lo que es cuando llegan ¿no? los que asfaltan, se queda totalmente, ¿no? la pista asfaltada, libre, ¿no? Sin ninguna marca ni nada. Ni si se hace una carretera nueva no hay señales, ni hay barreras, ni nada, ni señalización vertical ni horizontal. Y entonces nosotros nos encargábamos de poner ahí las señales, ¿no? A mí era un trabajo que me flipaba porque, hostia, estabas haciendo algo por los demás, ¿sabes? Es decir, era muy importante que, obviamente, tú te ceñías a un proyecto que recibías, pero podías asesorar también en si esa señal estaba bien, si no, etcétera, ¿no? Porque algunos éramos los especialistas, ¿no? Este tipo de empresas. Entonces ahí aprendí mucho, ¿no? Y lo recuerdo como de un modo muy grato o lo que me enseñó en la fotografía también. Es decir, porque obviamente no es fotografía, pero es que yo estaba trabajando todo el día con signos, ¿sabes? Es decir, con flechas, con no sé cuántas, es como con elementos que al final también contienen las imágenes. Y yo claro que al principio no era consciente, pero cuando pasa el tiempo, hostia, dices, madre mía, todo lo que me armó aquello, todo el tiempo aquel que pasé no fue en vano. Es decir, por eso pienso que todo el tiempo que pasamos no es en vano. Siempre todo nos enseña algo. Entonces, tengamos otra actitud, ¿no? Ante la vida. Y si quieres contar historias con la fotografía, métete no dudes, métete, ¿sabes? Y date tiempo, y ten paciencia, y confía. Claro, es interesante lo que propones porque efectivamente tu anterior trabajo, tu antiguo trabajo tiene mucho que ver con eso. O sea, es el momento en que la señaléctica o la señalización o la imagen tiene una incidencia directa en tu vida. O sea, si tú pones una señal 1 metro más aquí o 1 metro más allá, el índice de muertos aumenta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque hay gente girando a último momento y chocándose. Quiero decir, ahí es donde realmente la imagen tiene la capacidad de transformar la realidad o no, ¿no? Y eso lo veo muy cercano conceptualmente a tu trabajo ahora y me parece súper interesante que lo pongas en cuenta. Y también hablar esto, que nosotros hablamos mucho con nuestra comunidad experimental, que es el fotógrafo no es fotógrafo en sí mismo, quiero decir, lo importante de la fotografía en el futuro es todo lo otro que le podemos meter a la fotografía, ¿vale? Si hay un óptico, lo que el óptico le puede meter a la fotografía, si hay un biólogo, el que el biólogo le puede meter a la fotografía. No hay como en esos cruces
de artes y de ciencia y de métier y de disciplina y de conocimiento y de experiencias de vida, le podemos hacer que la fotografía nos ayude para algo más. Si no, somos meros técnicos reproduciendo. Al final es como los periodistas, que a mí, yo me acuerdo de mi abuelo, yo quería estudiar periodismo, otro error en mi vida más, y mi abuelo me decía, no, 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 o sea, los periodistas tienen que saber de algo, o sea, sabes, primero estudia algo y después te haces periodista, pero cuando sepas de qué hablar. Me parece muy interesante entonces como vincularlo a esto y desde el punto de vista experimental, cómo la fotografía también puede desbordar y tiene que desbordar la lógica únicamente fotográfica metiéndose en otros ámbitos. Y para eso hay que saber de otras cosas. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, la mejor influencia que tú puedes tener para hacer buenas fotografías es ir a hacer un curso de algo fuera de tu lógica, fuera de tu sentido común, lo que te rompa, ¿sabes? O incluso yo a veces le digo a mis alumnos, tú lo que tienes que hacer es ejercicio físico, porque eso te va a permitir conectarte con tu cuerpo, con la parte baja, alta de tu cuerpo, entender tu volumen, entender tu espacio, entender tu vínculo con otros, y a partir de ahí eso te va a generar una inspiración que después se va a revertir en tu interés fotográfico, ¿no? Y obviamente esto lo digo de forma polémica para romper un poco la lógica, porque si no siempre están como muy, bueno, ¿y qué me inspiro? ¿Y qué libro leo? ¿Y qué fotolibro compro? ¿Y a qué museo voy? Y yo digo, deja de ir a museos y sal a correr, ¿sabes? Y mira cómo el sol toca en un árbol, siéntate 24 horas y mira cómo cambia la luz, ¿sabes? Y a veces esas cosas me parece que son muy interesantes también a tener en cuenta a la hora de que, de dónde está, ¿no? ¿Dónde está la fuente de la inspiración o dónde están los sentidos que aplicamos a nuestra fotografía? Y me pareció curioso, me llamaba un poco hacia aquí también lo que nos estabas comentando. Y esa idea de hacer para adelante es la única. Tira para adelante. Grandes fotógrafos han sido reconocidos y fotógrafas han sido reconocidas al final de sus días o en el medio. Hay que ir haciendo porque ese impulso tiene que nacer de ti. Y eso es lo que hay que sostener, digamos, hasta que encuentres eso, hasta que encuentres tu voz, hasta que encuentres tu sentido. Y por eso estamos encantados también aquí de recibir toda esta inspiración para motivar a toda la comunidad a seguir creciendo. Marta, cuéntanos entonces tú qué le dirías, qué consejo le darías a ese fotógrafo, fotógrafa inicial emergente que incluso ni sabe que le gusta la fotografía, pero qué le dirías tú para que haga. Yo lo que le diría es, primero, que sí, que se puede vivir de esto, que la sociedad nos ha hecho creer que no, y nos lo hemos creído y lo hemos comprado. Yo estudié el colegio y después ya me puse a estudiar fotografía. Tengo 50 años y he vivido siempre de la fotografía. Es verdad que yo, como una vez Jordi Bernadó, un gran fotógrafo, me dio un consejo que me lo tomé al pie de la letra, y es no tengas solo tu proyecto artístico, aquel cajoncito, ¿no? Sino que intenta como diversificar un poco todo tu trabajo con proyectos más personales tuyos, con proyectos más colaborativos, con charlas, con docencia. Es decir, se tiene que ir complementando, pero al final, si tú tienes un propósito, si tienes algo que contar al mundo, se puede, hay los canales. Estoy de acuerdo con Julián que se tiene que perseverar mucho, que no podemos desistir, pero que al final los resultados se acaban consiguiendo. Es verdad que yo quizá la crítica que hago normalmente en el sector creativo de los artistas, ¿no? Que me muevo más por galerías, que quizá no es tanto el mundo fotográfico y son como artistas y escultores y tal, es que los creativos tenemos mucha creatividad, pero la parte como más empresarial como que la dejamos como muy de lado, ¿no? Todo el tema del marketing, todo el tema de pues esto, ¿no? De al final, yo un día me hice la reflexión de decir, en vez de vender zapatos, voy a vender mi obra, ¿no? Y prefiero vender mi obra que vender zapatos de otro, ¿no? Entonces, bueno, también tener mucho la mentalidad de que hay momentos en que tienes que ser un poco empresa y llevar bien los números y los presupuestos y los precios y los catálogos y todo ese trabajo que quizá no se ve, que es muy bonito crear y se tiene que crear, pero que también tenemos que tener esta mirada puesta en la parte de empresa y sobre todo
y esto espero que Julián esté de acuerdo conmigo, no dejar de lado la parte esta del I+D, que digo yo, de la investigación, del probar, del jugar, del experimentar, que al final no es lo que nos nutre y que está muy bien todo lo otro, pero que si pierdes un poco las ganas esas de crear cosas nuevas y experimentar, pues también creo que está bien, ¿no? Insistir y tener espacios y encontrar espacios donde te obligues un poco a investigar y a jugar y a probar y a experimentar sin ninguna intención más que pasarlo bien. Está en silencio, Julián. Te hemos leído los labios, ¿eh? Igual. Sí, no, estoy de acuerdo. Y el juego, ¿no? Que es que para mí es fundamental. Y es que, claro, los adultos es que hemos perdido eso, ¿no? Eso tan bonito que es, que tenemos desde pequeños, ¿no? El juego. Y que a mí me encanta, ¿no? Llevarlo a la fotografía. Estoy de acuerdo. Y luego, por supuesto, ¿no? Como todo eso hacerlo para divertirnos, pero también para, o sea, disfrutar de ello, pero también para aprender. Creo que, o sea, yo aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea, gracias a todos estos libros y gracias a las historias, ¿no? Que a lo mejor de un modo lateral a la oficial, ¿no? Nos han ofrecido quien hace fotografías, porque, claro, muchas veces la fotografía no siempre está como dirigida, ¿no? Bueno, hay fotografía que está dirigida desde un, ¿no? Desde una institución, Estado, pero hay otras que, claro, salen como por los márgenes y que nos haga eso, ¿no? También como estar abiertos al aprendizaje, ¿no? Que nos va a aportar conocimiento y eso está súper bien. Ahora también cuando estabais hablando del transfer, lo mismo, ¿no? Estaba escuchando y es que es igual, ¿no? Es decir, al final la propia práctica te va a enseñar, ¿no? Entonces, que le apliquemos unos ojos donde el juego tenga su presencia y sobre todo para que no somos mayores, que lo hemos perdido y es una pena. ¿Nos quieres contar, Julián, corta rápidamente tu proyecto este de las baldosas industriales? ¿Dossier Human? Sí. ¿Ahora? Para mí está vinculado a esto, ¿no? Hay una institución, hay un discurso, hay una narrativa, hay Ah, un poder, hay bueno, un mensaje. ya, ya. Cuéntanos Sí, claro, rápido. antes lo pasé muy rápido. Es el segundo proyecto que hice. Se llama Dossier Human. Human significa, es un acrónimo de inteligencia humana. Y bueno, pues yo cuando estuve trabajando de ingeniero estuve en China. Mi jefe tenía unos negocios y un día me empaquetó en un avión y me mandó para allá. Y que fue el último viaje ya que hice, porque ya después de ese viaje ya me fui. Pero fue también como pues una experiencia increíble, ¿no? Ahí pues conocí un montón de pues, empresas que tenía que ir a ver pues, productos que se compraban y tal, y como responsable de calidad pues a hacer eso. Entonces, claro, pues yo aproveché también para llevarme la cámara de fotos y hacer fotos, ¿no? O sea, al final era pues bueno, voy a estar currando obviamente día a día, pero bueno, voy a hacer fotos y voy a currar. Y claro, pues era también muy guay la fotografía porque yo a mi jefe todas las noches le mandaba un correo electrónico con un dossier de 30 o 40 fotos de lo que yo había esa mañana pues visto para la empresa, ¿no? O sea, tornillos o barrera o galvanizado o lo que fuera, ¿no? Y de repente, pues claro, se convirtió la fotografía también en ese caso en un medio súper interesante para, en este caso, comunicarme con el jefe instantáneamente prácticamente. Y entonces, pues nada, allí el chino que estaba allí, claro, vio que estaba haciendo fotos, ¿no? O sea, como que yo trabajaba con las fotos. Y entonces, después, años después, me escribió y me dijo, yo, Julián, que mira, tengo unos amigos que tienen una empresa ¿no? Aquí está el mail, me manda este mail, tengo una empresa de cerámica, pero no va a poder estar en la Feria Internacional de Valencia, que estaba al lado de mi casa, y como te pilla cerca, hostia, tú podrías hacernos fotos y nos las mandas tal, hostia, y fue como coger y ya pues decir, vale, pues vamos a ir, pero claro, te voy a devolver algo a ver si no lo vas a poder copiar. Yo ya no estaba trabajando en la empresa, ya me daba como igual y ahí fue un poco donde surge este trabajo que tiene ese aspecto, ¿no? de dossier, que de nuevo también pues lo imprimí yo, el coste de todo y este fue un poco el plan, ¿no? Hicimos una web, pero luego también presentaciones del libro por diferentes lugares. Y bueno, pues el libro, pues eso, tiene ese aspecto ¿no? de dossier y que, pues bueno, cuenta un poco qué productos hay allí ¿no? para copiar, ¿no? O que quieren copiar, ¿no? Entonces, claro, fue una cosa muy interesante porque haciendo las fotos, yo tampoco podía siempre levantar la cámara porque allí no es un sitio que no se pueden hacer cámaras. Me tuve que hacer una tarjeta de visita como de si fuera un arquitecto, Julián Barón, arquitectura, tal. Pues claro, yo si me venía alguien y me decía, yo, ¿por qué estás haciendo fotos? No, que soy arquitecto. Era una manera como de estar por allí. Me puse ahí como
acicalado con una chaqueta y con un pantalón, y va con la cámara. Entonces, claro, y ahí era como me pasó con lo de censura, ¿no? O sea, como hacerme pasar en este caso por alguien que en un entorno concreto pues tiene que hacer algo que es dificilísimo, ¿no? Las cámaras espía y todo eso, pues no nos servían, ¿no? Y lo que me pasó fue muy interesante, y es que muchas de las fotos no podía levantarme la cámara al ojo, bueno, porque cantaba un montón, y entonces tenía que hacer las fotos así como medio escondido, ¿no? Con la cámara en la chaqueta y tal. Y claro, pues iba fotografiando todo eso que, los azulejos, los patrones y toda esta movida, pero claro, como habían tantas luces, salían todos los reflejos, ¿no? Y de repente, pues claro, fue guapísimo el hecho también de hacer el libro con Eloy Jimeno, porque bueno, pues intentamos como crear este dossier como si fuera una partitura musical donde todos estos reflejos, ¿no? Todas estas cuestiones como iban apareciendo, y al final no deja de ser un trabajo también que está hablando de la, dijéramos, de la descomposición de la industria del azulejo en mi provincia, ¿no? O sea, como una tesis sobre eso también, ¿no? Porque, bueno, pues habla de eso. De hecho, aquí hay algunos de los patrones que, ¿no? que fotografié, que estos son negativos, con los que se imprimen los azulejos, ¿no? Pues, bueno, que conseguí y que me los puse en una caja de luz y estuve fotografiando. Y, bueno, pues es un trabajo que, pues eso, que le tengo mucho, para mí es el mejor trabajo que he hecho, sin duda. Pero bueno, es un trabajo que o lo amas o lo odias, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no lo entiende y lo odia, y hay gente que me ha escrito de Francia y de Estados Unidos como que le flipa. De hecho, en Printed Matter en Estados Unidos, una vez me llamaron para pedirme varios libros, y este fue el único que eligieron para venderlo allí en Nueva York, en la web, ¿no? Es decir, como que de Claro. repente... Y luego también me he encontrado con, no sé, con el que en paz descanse, ¿no? Rémi Coignet, ¿no? El editor francés, que me hizo una entrevista para su tercer volumen de conversaciones, y me dijo que lo odiaba. O sea, como que me lo dijo en la entrevista, ¿no? Como me soltó la pregunta ahí, o sea, como este libro, tío, ¿por qué? Hostia, y era como, pues bueno, ¿no? Tiene esta cosa de dualidad, de contraste, que me parece también muy interesante, y que yo creo que con el hoy, ¿no? Trabajando en el diseño conseguimos. Y bueno, pues un poco un libro misterioso, ¿no? Claro. Bueno, por eso también poder trabajar con Eloy, me imagino que era un placer. Todo el mundo que lo conoció también lo recuerda de esa manera. Te invitaba a presentar este proyecto primero porque me parece súper interesante, y es ese punto donde lo documental va a la abstracción, ¿no? Y donde se pierde la referencia, digamos, explícita al contexto, a diferencia de tus otros proyectos, como tengo aquí, La Guerra Civil, Los Toros, ¿no? Los libros que no has contado. Y también va a ese punto de abstracción, ¿no? De repetición, en el que llega un punto a la experimentación, a la abstracción con la forma, la búsqueda de los volúmenes, los colores, las texturas, ¿no? Una búsqueda en ese sentido. Entonces te quería preguntar, y cerramos con esto, a ti y a ti, Marta, también los dos tienen un punto documental, ¿no? Y los dos tienen un punto de artístico, ¿no? ¿Cómo vincular o cómo se ha ido vinculando en vuestra obra? ¿Qué es lo que pensáis de esta búsqueda entre documental y artístico, ¿no? Hay algunos artistas que lo tienen muy claro, que son documentales, y hay algunos artistas que lo tienen muy claro, que van por una búsqueda mucho más artística, pero vuestros casos están como en el medio. No sé qué sentís en este diálogo entre lo documental y lo artístico en vuestro trabajo. Si quieres, comento rápidamente. Yo, para mí, lo que más me ha hecho aprender sobre esto ha sido relacionarme con antropólogas, con sociólogas, con historiadores, con gente que desde otras disciplinas me ha dado lecturas, o he podido compartir lecturas otras sobre las fotografías, y me ha hecho, pues, percibir una fotografía artística como otras cuestiones, ¿no? Leer otras cuestiones, o una fotografía documental, pues tener un sentido de, pues eso, de encontrar dentro de esa fotografía documental, no te voy a decir el arte, pero sí, ¿sabes? Es decir, sí. De hecho, por ejemplo, Boris Mikhailov, que para mí, pues eso, como os comentaba, me dio un par de, ¿no? Un par de meneos que me han servido Consejitos. un montón. Eh, Él comenta en una entrevista que la mejor inspiración que puede él encontrar es, también por el tipo de foto que hace, es en los álbumes de familia, porque siempre que abres un álbum de familia, al menos hay una obra maestra. O sea, es así, ¿no? Es decir, es como que según cómo nos acerquemos a leer, puede ser algo como hermoso el ir, ¿no? Como aprendiendo de eso, ¿no? De que al final ese recorrido, ¿no? Entre lo que es arte, lo que es documento, entre toda esa idea de categorías y de etiquetas, se puede difuminar intentando enfrentarnos y tomando una posición ante la vida y ante la lectura, en este caso de fotos, pues que no sea la que, ¿no? la que nos han
aunque sea inconscientemente, ¿no? Hemos seguido o se nos ha inculcado, ¿no? Así que bueno, también ahí pues que miremos, ¿no? Muchas veces con otros, desde otra posición, ¿no? Es decir, al final, también lo decía Willem Flusser, ¿no? Que para mí es un autor fundamental en mi trabajo, ¿no? Como inspiración, ¿no? Que al final quien hace fotos, y por eso quienes hacemos fotos, siempre cuando estamos haciendo fotos estamos buscando todo el rato puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, ahora cómo te aplicaba, no sé cuánto, y te mueves como alrededor de esa situación, pues 20 veces, ¿no? O sea, desde muchos lugares vas intentando hacer diferentes fotos. O sea, lo que estamos buscando es romper la ideología del evento. O sea, lo que dice Willem Flusser, ¿no? Es como romper gracias a todos esos puntos de vista, la manera de pensarse un evento, ¿no? Entonces, claro, quien hace fotos tiene que estar buscando todo el rato para resolver de de la manera que mejor interprete, ¿no? Entonces, desde ahí también, ¿no? Como que nos pongamos, ya no solamente haciendo fotos, sino en la lectura de un libro, desde diferentes roles. Y también, apuntando a los trabajos, a mí me ha ayudado mucho tener que tomar el rol de fotoperiodista, tener que tomar el rol de arquitecto, tener que tomar el rol de reportero de guerra. O sea, yo cuando empiezo un trabajo, o de arqueólogo, ¿no? Yo cuando empiezo un trabajo intento siempre que la fotografía me acompañe en el rol que me voy a meter, ¿no? Como si fuera casi un personaje ¿no? de una obra de teatro. Y de repente yo ya me meto ahí y digo, hostia, yo soy arquitecto. Pues coño, no soy arquitecto, pero me da igual, esto es todo mentira, ¿sabes? Es decir, como qué pasa, me voy a hacer unas tarjetas. Y de repente pues te plantas allí con unas tarjetas de arquitecto y se las repartes a la peña y pues ya está, ¿sabes? Es decir, ¿qué pasa? O sea, es el juego, ¿no? Es al final un juego que te permite conseguir unas imágenes, que te permite generar un ensayo, trazar unas hipótesis, investigar, etcétera, ¿no? Y jugando, ¿no? O sea, como yo esto también me lo tomo como un juego serio, ¿no? O sea, en muchas ocasiones es serio, pero un juego, ¿no? O sea, un juego. Súper. Muchísimas gracias por tu reflexión. Marta, vínculos entre lo documental y lo artístico en tu trabajo, muchos. Sí, la verdad que de todos modos tampoco me lo he planteado mucho, ¿eh? Yo he ido haciendo o sea, trabajo mucho desde la intuición, desde lo que siento. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Julián al respecto. También es verdad que es muy interesante, ¿no? El ir aprendiendo a mirar y cada vez ser capaz de ir sacando como más capas, ¿no? A esa imagen y a veces cuanto más contexto tienes también más puedes profundizar. A mí me gusta mucho siempre esta parte como de buscar, ¿no? Y de documentarme, quizá que ha sido de una forma muy, otra vez, intuitiva, ¿no? Es decir, ir coleccionando estas fotografías antiguas. Para mí la fotografía antigua es como la máquina del tiempo, ¿no? Que te lleva a momentos que, ¿no? Ves esos retratos antiguos y, ostras, ¿qué debía ser esta mujer? ¿Qué debía estar pensando? ¿Qué es lo que quedó fuera del encuadre que no vemos, ¿no? ¿Cómo pasó todo? ¿Quién era el que fotografiaba el 99% de las veces hombre, ¿no? ¿Con qué mirada? Todas estas reflexiones y después tener como esta parte de... Yo muchas veces me enamoro de las fotografías por la estética, por lo que conecta conmigo, ¿no? Siempre digo que la fotografía tiene esta capacidad de mostrar lo que vemos, pero nos conecta con lo que llevamos nosotros también dentro, ¿no? Y las fotografías nos llegan de diferentes maneras y nos hablan de diferentes maneras en función de la historia que tenemos nosotros, ¿no? Pero después me gusta mucho esta parte de no solo quedarme con la imagen, sino también de hacer como este trabajo como de más curatorial, ¿no? De al final encontrar como un nexo de unión en fotografías que no están hechas ni por la misma persona, ni en el mismo tiempo, ni en el mismo sitio, ni nada, ¿no? Son como muy dispares, por esto la idea de trabajar por colecciones, ¿no? Y seleccionar fotografías que no tienen nada que ver entre sí, pero que al final puestas en conjunto y a través de la propia técnica y de mi lenguaje, acaban cogiendo como una unidad y que me ayudan a explicar una historia como coral que quizá de forma individual no lo explican, ¿no? Quizá en esta parte sí que hay más un trabajo más de documentarse, de buscar, de pasarse 1000 horas en bibliotecas digitales, en los encantes, en esto, ¿no? En fondos de archivos de museos, ahí buscando, tal, no sé qué, y ir como seleccionando pequeñas joyas y a veces también es
sí, un poco de síndrome de Diógenes, de acumular, 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 ¿no? Y de repente un día, ostras, quiero hablar de esto, ¿no? Y entonces empezar a buscar las imágenes que me ayudan a explicar ese concepto. Claro, por eso proviene de una búsqueda conceptual que te lleva a una búsqueda de Diógenes que te busca después encontrar un sentido, que es lo mismo que explicaba Julián, que a veces las fotografías nos hablan o nos explican o nos muestran su sentido mucho más adelante, y es una práctica que yo también llevo a cabo mucho con mis alumnos, que es decir, bueno, tráemelo todo, ¿sabes? Sin orden, sin nada, y veamos qué hay, ¿sabes? Porque a veces hay cosas ahí que no ves, ¿no? Y entonces ese ver, ese remirar, hasta encontrar una narrativa. Y es muy interesante porque en este caso ambos trabajan con cosas que tienen que ver con la realidad. Hay un punto de denuncia, hay un punto de cuestionamiento y hay un punto donde eso también va hacia la abstracción. O sea, a mí me encantan las imágenes de tu proyecto también de las nadadoras, Marta, y hay un punto donde ese movimiento, donde ese volumen, donde esa construcción en el espacio va hacia la abstracción. Obviamente estamos viendo a una persona, pero hay unas formas, ¿no? Y entonces me interesaba mucho también destacar y remarcar para cerrar esta conversación, también cómo todas estas nuevas formas de pensar la fotografía desde un punto de vista más creativo, más experimental, más artístico, también están ahí entre medio de la documentación y de la creatividad, ¿no? Buscando nuestro punto, apropiándonos, recreando nuevas imágenes y también encontrándole nuevos sentidos dentro de nuevas narrativas, que es un poco también lo que trabaja Julián con el tema de los fotolibros y todo, me parecía muy interesante. Así que nada, encantados de haber llegado hasta aquí. Hemos tenido mucha suerte de esta conversación, de que se haya quedado todo el mundo hasta el final, también para poder compartir. Y nada, muchísimas gracias Julián, muchísimas gracias Marta. Marta tiene talleres, Julián tiene talleres, nosotros tenemos talleres también a partir del día 2. Así que nada, ya saben dónde estamos. Muchísimas gracias por estar aquí y un abrazo grande a todos. Que tengan buenas noches. Un abrazo, gracias. Adiós, que vaya muy bien, Gracias. gracias. Chao, chao.